Mis amores, lo que van a escuchar hoy les va a helar la sangre y les va a hacer hervir el corazón de rabia, porque esta es la historia de Elara, una mujer que cargaba el peso del mundo en sus hombros cansados, una mujer cuya dignidad valía más que todos los lujos que la rodeaban. Cada amanecer era un recordatorio brutal de la lucha que libraba, y las 5 de la madrugada no se dignaban a llegar con suavidad, sino que irrumpían con la aspereza de un grito, el de su alarma barata que rasgaba el silencio sepulcral de su diminuto cuarto en el sótano de la inmensa mansión. Las paredes de cemento crudo, frías y húmedas, parecían succionar cualquier rastro de calidez, dejando la estancia sumida en una oscuridad tan densa que se podía sentir en la piel. Una oscuridad que se arrastraba por cada rincón, como una manta pesada de soledad y desesperanza. Y el frío, mis amores, el frío de ese concreto sin alma, se colaba por los huesos, un escalofrío perpetuo que se había convertido en su compañía más leal, más fiel que las promesas vacías del mundo. La ventanita, apenas una rendija grisesca en la parte superior, solo ofrecía una promesa lejana de luz, un atisbo pálido que nunca llegaba a disipar la penumbra que habitaba su existencia, y el aire estancado, con ese olor a humedad y a encierro, se aferraba a su ropa, a su cabello, impregnando cada fibra de su ser con el aroma inconfundible de la marginación. Elara extendía una mano temblorosa en la oscuridad, guiada por la costumbre y por la memoria táctil de los objetos que la rodeaban en su pequeña celda, hasta que sus dedos rozaron el plástico rígido de su despertador de pilas, un aparato estridente que había sido su única arma contra el letargo de la noche desde hacía años. Y el zumbido áspero se detuvo, pero el silencio que le siguió no fue un alivio, sino un abismo que amplificaba los latidos ansiosos de su propio corazón, un tambor sordo que resonaba en la cueva de su pecho y en el eco de las paredes. Deslizó sus pies descalzos fuera de la cama improvisada, sintiendo el impacto helado del piso de tierra que se abría paso entre las rajaduras del cemento, una bofetada gélida que la sacudía y la anclaba de nuevo a la realidad brutal de su presente, y cada paso, cada crujido de la tabla vieja bajo su peso, era una punzada que le recordaba la precariedad de su refugio, un recordatorio constante de que no era dueña de nada, ni siquiera del aire que respiraba. Sus ojos, aún pesados por el sueño que nunca era reparador, se acostumbraban lentamente a la penumbra, distinguiendo las siluetas borrosas de su vida reducida, el bulto de la ropa limpia esperando ser doblada, la palangana con agua fría en la esquina, y sus guantes amarillos de goma, su única armadura, su escudo de látex que protegía no solo sus manos agrietadas, sino la última brizna de su dignidad. Tomó los guantes con una reverencia casi religiosa, palpando la flexibilidad del material, el polvo blanquecino de talco en el interior, que ya no lograba proteger del todo sus manos, que ya no disimulaba la piel reseca, con las cutículas levantadas y las grietas abiertas por el constante contacto con el cloro y los detergentes industriales. Con un suspiro que le raspaba la garganta, Elara se los calzó, un guante tras otro. El sonido seco del látex estirándose y ajustándose a sus dedos era un preludio a la batalla diaria que estaba a punto de comenzar, y en el instante en que sus manos estuvieron enfundadas en ese amarillo vibrante, una corriente extraña de fortaleza la recorría, una chispa de resiliencia que se encendía en su interior, transformando la humilde goma en un manto de invulnerabilidad contra la mirada despectiva del mundo, en un símbolo de la lucha incesante por proteger a su pequeño milagro. El color, tan brillante y artificial, contrastaba dolorosamente con la palidez de su piel, con la tristeza de sus ojos, pero para ella esos guantes eran un uniforme, una promesa silenciosa de que, a pesar de todo, se mantendría firme, que seguiría adelante por su hijo, por ese pequeño que dependía de cada gota de sudor que ella derramaba, de cada rodilla maltrecha, de cada segundo de humillación soportada en silencio. Su mente, aunque el cuerpo aún se resistía a abandonar el letargo, ya había comenzado su propio ritual, un viaje en el tiempo hacia un pasado que se adhería a ella como la humedad del manglar, un flashback vívido que la arrastraba de vuelta a su infancia en Veracruz, un pueblo jarocho donde la vida se desplegaba bajo un sol inclemente, donde el aire estaba siempre cargado de salitre y esperanza, donde los mosquitos picaban con una ferocidad que superaba con creces el dolor punzante de la pobreza. En sus recuerdos, el olor a lluvia tropical era omnipresente, una fragancia dulce y terrosa que se mezclaba con el hedor a fango del manglar, con el aroma salino del mar que se tragaba el horizonte,
y las noches allí eran una sinfonía de grillos y ranas, un coro constante que acunaba sus sueños de niña, sueños que a menudo se veían interrumpidos por el gruñido insistente de su propio estómago vacío. Podía sentir el calor pegajoso y denso, la humedad que hacía que la ropa se adhiriera a la piel como una segunda capa, la tierra húmeda y rojiza bajo sus pies descalzos, mientras correteaba por las callejuelas del pueblo, y el sabor del arroz con frijoles que su madre estiraba con agua, una y otra vez, hasta que la ración se volvía casi transparente. Una sopa insípida pero necesaria para que alcanzara para todos los hermanos, se le grabó a fuego en la memoria, un recordatorio constante de la ingeniosidad y el sacrificio de su madre. Recordaba la forma en que el poco aceite se separaba del agua en el plato, las migas de queso duro que su madre desmoronaba como si fueran tesoros, el crujido del totopo viejo que se mojaba para ablandarse. Y cómo esa comida, por más escasa que fuese, se comía con una gratitud silenciosa, porque cada bocado era una victoria contra el hambre que siempre acechaba, una bestia invisible que se arrastraba por las casas del pueblo, susurrando promesas vacías y amenazas silenciosas a partes iguales. El Ara recordaba las manos de su madre, curtidas por el sol y el trabajo, que amasaban la masa de maíz para las tortillas con una sabiduría ancestral, moviéndose con una cadencia hipnótica, y el canto de su padre, un hombre que se deslomaba en el campo bajo el sol de justicia, que regresaba al atardecer con la espalda rota y el alma cansada, pero siempre con una sonrisa franca para sus hijos, un brillo de esperanza en sus ojos. Pero esos recuerdos dulces, como la miel amarga, se desfiguraban rápidamente al llegar al dolor latente de su pérdida, al día en que el manglar se llevó a su padre, no las aguas vivas del río, sino el veneno silencioso que se esconde entre sus malezas, una fiebre que lo postró en la cama de tablas, con delirios y sudor frío, una enfermedad que no respetó su fuerza ni su buen corazón. El doctor del pueblo, un hombre viejo y cansado con manos de curandero y ojos llenos de tristeza, movió la cabeza con resignación, su voz un susurro que se perdió entre el murmullo de las plegarias de su madre, y el Ara, apenas una niña entonces, podía oler el sudor febril de su padre, podía sentir la aspereza de su mano seca y caliente contra la suya, un calor que pronto se fue enfriando, lento, irremediable, como el último aliento de una vela que se apaga en la oscuridad. El día en que su padre murió, el mundo de El Ara se desmoronó como un castillo de arena arrastrado por la marea, dejando un vacío que ninguna cantidad de arroz con frijoles podía llenar. Y el silencio de su ausencia, mis amores, pesaba como una lápida sobre su corazón. Con la sombra de esos recuerdos aún aferrada a su espíritu, el Ara salió de su cubículo del sótano y comenzó el ascenso por la escalera de servicio, una estrecha espiral de cemento gris que se alzaba como una chimenea de ladrillos sucios, un camino tortuoso que la separaba del lujo ostentoso de arriba. Cada escalón de concreto frío bajo sus pies cubiertos con unas chanclas desgastadas era un recordatorio físico de la barrera invisible pero infranqueable que separaba su mundo del de los habitantes de la mansión, una frontera materializada en la textura rugosa de la pared, en el débil olor a moho que acompañaba su ascenso. El aire se volvía más fresco, más nítido, a medida que subía, dejando atrás la atmósfera pesada y enrarecida de su cuarto. Pero el cambio de ambiente no traía consigo una sensación de alivio, sino una opresión distinta, la que se siente al entrar en un lugar donde no se pertenece, donde cada fibra de tu ser grita que eres un intruso, una sombra. La escalera desembocaba directamente en la cocina, un espacio inmaculado de acero inoxidable reluciente y mármol blanco, donde el olor a café recién hecho y a pan tostado contrastaba brutalmente con el aroma rancio de su propia habitación, una promesa de desayuno que ella solo podía oler, pero nunca degustar, pues su ración diaria de tortillas frías la esperaba en el pequeño cubo de plástico asignado para el personal de servicio, una clara distinción entre el banquete y la limosna. Desde la cocina, el salón principal se abría en una explosión de opulencia, un contraste tan violento que dolía mirar, y el Ara se sintió diminuta, insignificante, en medio de tanta magnificencia, como un guijarro arrastrado por la corriente de un río caudaloso. Los techos de doble altura se alzaban hasta el infinito, coronados por candelabros de cristal Swarovski, que refractaban la luz de la mañana en miles de destellos diamantinos, haciendo que el aire pareciera escarchado con polvo de estrellas, una visión deslumbrante que ella no se atrevía a mirar directamente por temor a que sus ojos piojosos ensuciaran tanta belleza. Las cortinas de seda francesa, pesadas y suntuosas,
Caían desde el techo hasta el piso en pliegues majestuosos, atrapando y modulando la luz del amanecer que se colaba por los ventanales de piso a techo, ventanales que ofrecían una vista panorámica del jardín manicurado, de las jacarandas en flor, un paisaje que parecía sacado de una revista de lujo, tan alejado de su Veracruz natal, como la noche del día de su miseria, mis amores. El aroma dulce del perfume Chanel no. Fif, una fragancia persistente que se aferraba a los tejidos y a los muebles, se mezclaba ahora con el olor acre y penetrante del cloro industrial que el Lara había comenzado a rociar por el mármol, una batalla olfativa entre la riqueza y la limpieza, entre la indulgencia y el sacrificio, y para el Lara, el Chanel era el olor de la ostentación, de la frivolidad, mientras que el cloro era el olor de su vida, de su trabajo, de la única herramienta que tenía para ganar el pan de cada día, para acercarse al milagro de la curación de su hijo, su pequeño Nico. Sin perder un segundo, el Lara, con sus guantes amarillos de goma brillando como una anomalía en el resplandor del mármol, se arrodilló sobre el piso de mármol italiano de Carrara, un gesto que se había vuelto tan automático como respirar, pero que cada vez le resultaba más y más doloroso. El frío del mármol, helado como una lápida recién pulida, se colaba por sus rodillas a través de la tela fina de su uniforme. Un dolor punzante que le recordaba la dureza de la piedra, la dureza de su propia existencia, y los callos de sus rodillas, gruesos y ásperos por años de trabajo ingrato, ardían con una intensidad sorda, una quemazón constante que se extendía por sus músculos como un fuego lento, pero que ella ignoraba porque el dolor físico era una compañía familiar, casi una amiga en su incansable rutina. Cada vaivén de su brazo, el trapo empapado en cloro frotando el mármol, era un acto de sumisión y resistencia a la vez. Sumisión al sistema que la obligaba a arrodillarse, y resistencia, porque cada movimiento era por Nico, cada fibra de su ser se negaba a rendirse ante la adversidad. El olor del cloro, tan familiar y a la vez tan corrosivo, le quemaba las fosas nasales, llenando sus pulmones de un vapor químico que le picaba la garganta, que le hacía toser en silencio para no perturbar la paz aparente de la mansión. Cerraba los ojos un instante. Las lágrimas silenciosas que se acumulaban en sus párpados no eran por el cloro, sino por el peso de su pena, por el recuerdo constante de su hijo, por la imagen de su pequeño rostro pálido, por la lucha sin tregua que libraba cada día. El reflejo de su propio rostro en el mármol pulido, distorsionado y fragmentado por el brillo del suelo, le devolvía la imagen de una mujer cansada, con ojeras profundas y una expresión de infinita tristeza, una cara que parecía haber envejecido más allá de sus 28 años, una máscara de sacrificio y resignación, y ese reflejo, mis amores, le recordaba la dureza de las lápidas de los cementerios de su pueblo, ese material frío y blanco que marcaba el final de una vida, aunque en su caso parecía marcar el inicio de una condena perpetua. Cada gota de sudor que resbalaba por su frente, picando-lhe los ojos, se mezclaba con el cloro y el agua sucia, cayendo sobre el mármol como pequeñas lágrimas saladas, un testimonio mudo de su esfuerzo incansable, de su lucha silenciosa. Dentro de ella, un monólogo interno, una letanía de desesperación y fe, se desplegaba con la intensidad de un grito ahogado. Un día más, se decía a sí misma, con la voz ahogada por el nudo en la garganta, por el cloro que le raspaba las entrañas, un día más en este infierno de lujos ajenos, un día más para acercarme a ese milagro imposible, un día más para mi pequeño Nico. Su hijo, su pequeño Nico, con sus ojos grandes y tristes que no hablaban desde la muerte de su madre, desde ese vacío insondable que lo había envuelto en un silencio que ningún doctor, ningún psicólogo, ninguna terapia podía romper. Era la única razón por la que el Lara seguía de pie, o más bien, de rodillas, arrastrándose por el piso helado, lavando la suciedad de otros con la sangre de su propia alma. La imagen de Nico, tan frágil y vulnerable, tan encerrado en su propio dolor, se grababa en el interior de sus párpados, una visión que impulsaba cada músculo, cada fibra de su ser, y el Lara cerraba los ojos con fuerza, apretando los dientes, sintiendo el dolor del cloro, carcomiéndole las manos incluso a través de los guantes amarillos de goma, ese símbolo de su resistencia que ahora parecía solo un delgado velo ante la abrasión constante de su realidad, y luego volvía a abrirlos forzándose a seguir, porque Nico necesitaba esa operación, una intervención quirúrgica compleja que se había convertido en su única esperanza, el único camino para que su pequeño volviera a la luz, para que su voz regresara,
para que sus ojos dejaran de reflejar tanta tristeza, una operación que costaba más que 100 años de su salario, una cifra astronómica que se alzaba como una montaña infranqueable en el horizonte de su desesperación. 3.000 pesos al mes, mis amores, 3.000 miserables pesos, apenas el coste de un par de esos stilettos Versace con hebilla dorada, que la novia del patrón, Mónica, lucía con desdén, apenas una fracción de las joyas que la adornaban, y esa cantidad, comparada con el precio de la vida de su hijo, era una burla cruel, un chiste de mal gusto que el destino le había jugado. Cada pasada del trapo sobre el mármol reluciente, cada gota de sudor que resbalaba por su sien, era una oración silenciosa, una súplica desesperada al universo, un paso, por diminuto que fuera, hacia esa meta inalcanzable, hacia ese sueño que parecía desvanecerse en la distancia, pero al que Elara se aferraba con las uñas, con el alma, con la última pizca de esperanza que ardía en su pecho, porque la posibilidad de ver a Nico sonreír de nuevo, de escuchar su voz, de sentir su abrazo cálido y sin miedo, valía más que todas las mansiones de Polanco, más que todos los diamantes del mundo, más que su propia vida. El aire se volvió de repente más denso, el olor del Chanel no. Fif se intensificó, y Elara, con el corazón encogido, sintió una vibración en el aire que presagiaba problemas. El sonido lejano, pero inequívoco, de unos pasos que se acercaban, unos tacones que resonaban, acercándose como tambores de guerra, rompiendo la paz frágil del amanecer. Mis amores, lo que van a escuchar hoy les va a helar la sangre, y les va a hacer hervir el corazón de rabia, porque Elara, con sus manos agrietadas cubiertas por esos guantes amarillos que eran su única armadura contra la vergüenza, siguió frotando el frío mármol de Carrara, cada movimiento una plegaria silenciosa, un sacrificio entregado por la vida de su pequeño, por el milagro que esperaba desesperadamente, por ese respiro que su alma clamaba, cuando de repente, un sonido seco, metálico y afilado comenzó a descender por la monumental escalera, un tac-tac rítmico que perforaba el silencio, anunciando la llegada de la tormenta que ya se sentía en el aire denso y pesado. Cada tac resonava en el salón de techos de doble altura como um golpe de martillo en el alma de Elara, um tambor de guerra que predicia la batalla, el eco de unos stilettos Versace con hebilla dorada de 22.000 pesos, que no solo pisaban el mármol impoluto, sino que pareciam pisotear su propia dignidad, su última pizca de paz en ese amanecer gélido. El tac-tac se hizo más fuerte, más cercano, como el avance implacable de un depredador, y Elara, sin levantar la mirada del reflejo brillante que pulía, sintió cómo el aire a su alrededor se volvía más denso, cargado con el dulzón y asfixiante aroma del Chanel no. Fifco que usaba Mónica, una fragancia costosa que, en ese momento, se mezclaba con el cloro industrial que le quemaba las fosas nasales, creando una combinación nauseabunda que le revolvía el estómago. La sombra alargada y delgada de Mónica se proyectó sobre ella, cubriendo su pequeña figura arrodillada, una oscuridad opresiva que le robaba el poco calor que sentía en la piel, una sombra que parecía burlarse de su esfuerzo, de su sudor, de los callos dolorosos en sus rodillas que le recordaban cada día su lugar en el mundo, un piso debajo de todo, en la base de la pirámide. El sonido cesó abruptamente justo encima de ella, dejando un silencio punzante, cargado de una tensión que vibraba en el ambiente. Y Elara supo, sin necesidad de levantar los ojos, que su torturadora personal se había detenido allí, observándola con esa mirada gélida que podía congelar el infierno mismo. Gata muerta de hambre, todavía no terminas con este miserable piso. La voz de Mónica irrumpió en el silencio, afilada como un cuchillo de carnicero, cortando el aire y la poca calma que a Elara le quedaba, cada palabra cayendo sobre ella como una bofetada helada, cargada de desprecio y furia contenida. Eres una inútil, una piojosa, ¿o es que acaso tu cerebro de marginal no da para entender una tarea tan sencilla como limpiar un poco de mármol? Anda, respóndeme, ¿o es que la miseria te ha robado hasta el habla, desgraciada? La humillación le subió por la garganta como un recuerdo amargo, un nudo que le apretaba el esófago, impidiéndole tragar saliva, quemándole por dentro. Los dedos de Elara, dentro de los guantes amarillos de goma, empezaron a temblar imperceptiblemente. Un pequeño terremoto que solo ella sentía. Un sismo interno que amenazaba con derrumbar su fortaleza, pero se aferró a la esponja, sintiendo la textura áspera y húmeda contra el látex, buscando en esa conexión física una manera de anclar su espíritu, de no desmoronarse por completo.
Un sudor frío le corrió por la espalda, goteando por su columna vertebral como finos hilos de hielo, a pesar del esfuerzo físico que la mantenía en constante movimiento, y el ardor del cloro en sus manos, que ya no sentía tanto por el guante, ahora se trasladó a las fosas nasales, un escozor molesto que le anunciaba que, quizás, una vez más, las lágrimas se acercaban, lágrimas que se negaba a derramar frente a esa mujer, lágrimas que sabían a derrota y sal, lágrimas que se tragaría enteras antes de darle la satisfacción de verla rota. Mira qué asco, todavía se te ve esa capa de mugre que traes de tu pocilga. Tú, Elara, tú. Es que no hay manera de que una basura como tú entienda la decencia, la pulcritud de este hogar, ¿verdad? ¿Pareces un animal de la calle? Una perra sarnosa que se revuelca en su propio fango, trayendo toda la inmundicia de tu miserable existencia a mi casa, a esta mansión que no te mereces ni pisar con tus pies piojosos. Las palabras de Mónica no eran solo sonidos. Eran piedras lanzadas con saña, golpes certeros que buscaban destrozar, fragmentar lo poco que quedaba de su alma. Y Elara, con los puños apretados dentro de los guantes de goma, con los nudillos blanqueándose bajo el látex, sintió una punzada de rabia tan intensa que le quemó el pecho, una llama de indignación que amenazaba con descontrolarse. Su mente, en un acto reflejo de supervivencia, se refugió en la imagen de su pequeño, el rostro pálido de Nicolás, sus ojos grandes y tristes que no habían vuelto a sonreír desde que la tragedia se había posado sobre su hogar, la imagen de él en esa cama de hospital, conectado a máquinas que zumbaban con un ritmo constante y amenazante, el costo inalcanzable de esa operación que le devolviera la esperanza, el aliento, la oportunidad de una vida digna. Nico, susurró su corazón, un clamor silencioso que resonaba en lo más profundo de su ser, un nombre que era su ancla en el océano de la humillación, la razón por la que cada insulto, cada mirada de desprecio, cada palabra de Mónica no lograba derribarla por completo. Pensó en su pueblo jarocho, en el olor salobre del manglar que se colaba por la ventanita de su cuarto, en el chirrido de los mosquitos que picaban más que la pobreza, en el sabor del arroz con frijoles que su madre estiraba con agua para que alcanzara para todos, en esa mesa de madera vieja donde la dignidad se tejía con hilos de resistencia. Donde las palabras de su padre, Elara, nunca bajes la cabeza, la honestidad es tu riqueza más grande, resonaban como un eco sagrado. Quería gritar, mis amores, quería levantar la cabeza y decir, yo no soy una basura, yo soy una madre, una trabajadora, una mujer que lucha por su hijo. Pero la voz se le atascó, ahogada por la necesidad, por la promesa que se había hecho a sí misma de no rendirse, de aguantar, de soportar, porque cada segundo de esa humillación era un centavo más cerca del dinero que salvaría a su niño. Cada gota de sudor era una ofrenda para que su hijo pudiera respirar sin dificultad, para que sus ojos volvieran a brillar con la inocencia perdida. Los stiletos Versace, con hebilla dorada de 22,000 pesos de Mónica, brillaban como soles en miniatura, reflejando la luz del candelabro de cristal Swarovski, un contraste obsceno con los guantes amarillos de goma de Elara, su única protección, su escudo de látex que valía apenas unos pesos, pero que protegía no solo sus manos agrietadas por el cloro, sino su dignidad, su alma, su promesa de amor incondicional a su hijo enfermo. Esos guantes, baratos y gastados por el uso rudo, eran para Elara más valiosos que cualquier joya, más que cualquier par de zapatos de diseñador, porque representaban su trabajo, su sacrificio, la armadura invisible que le permitía soportar el peso de la injusticia y la crueldad. Mónica, con la punta de su stileto, tocó levemente la espalda de Elara, un roce apenas perceptible, pero que se sintió como un latigazo eléctrico sobre su piel, haciendo que la joven se encogiera instintivamente, las rodillas ardiendo por el contacto constante con el frío mármol. Un dolor sordo que se había vuelto parte de ella, una extensión de su propia existencia. ¡Qué asco me da verte ahí, arrastrándote como una cucaracha! Una igualada que cree que por limpiar el mismo piso que piso yo, tiene algún derecho, alguna pertenencia en este mundo, masculló Mónica, su voz baja y cargada de veneno, un susurro que se clavaba en los oídos de Elara, perforando su voluntad, intentando desmoronar su espíritu. No eres más que la mugre que quitas, la suciedad que raspas con esos guantes horribles que huelen a hospital viejo y a miseria. Mientras yo, cariño, yo camino sobre oro puro. Y tú, desgraciada, te arrastras sobre él sin poder tocarlo de verdad, sin poder mancharlo con tu insignificante vida.
Elara sintió una punzada aguda en el corazón, una herida que se abría, pero se obligó a mantener la vista fija en la superficie lustrosa, en su propio reflejo distorsionado por la humedad y el brillo, viendo en sus ojos la lucha, la resistencia, la promesa no dicha de que no se dejaría vencer, no por esa mujer, no por nada del mundo, porque la vida de su hijo valía más que su propio orgullo, más que su propia vergüenza, más que todas las palabras hirientes que esa mujer escupiera. La única forma de sobrevivir, pensó Elara, de verdad sintiéndolo en lo más hondo de su ser, en cada fibra de su existencia, era mantener el silencio, dejar que las palabras rebotaran contra la armadura invisible de su esperanza, una esperanza frágil pero férrea, una esperanza que vibraba al ritmo de los latidos de su pequeño Nico, una esperanza que se negaba a morir ante el poder y la maldad. El aire se volvió de repente más pesado, el olor a desinfectante y perfume caro llenaba cada rincón, y Elara, con cada respiración contenida, sintió cómo el ardor en su garganta se intensificaba, una advertencia de que la batalla, la verdadera batalla, apenas comenzaba, y que ella, con sus guantes amarillos de goma, estaba lista para enfrentarla. Porque no tenía otra opción, porque la vida de su hijo dependía de su silencio, de su aguante, de su capacidad de ser invisible mientras desmoronaban su alma. Pero nunca su espíritu. Mis amores, lo que van a escuchar hoy les va a helar la sangre y les va a hacer hervir el corazón de rabia, porque el aire se había vuelto irrespirable. Cada partícula de cloro parecía raspar la garganta de Elara, y el frío del mármol, que antes era una tortura sorda, ahora se sentía como un puñal clavado en sus rodillas, un dolor punzante que sumaba a la humillación que le infligía la presencia de Mónica, esa mujer que era delgada como un alfiler y afilada como una navaja, cuyo silencio era solo la antesala de una nueva embestida. La piojosa de Mónica, después de soltar sus primeras dentelladas verbales, extendió su mano esquelética, con uñas perfectas pintadas de un rojo que parecía sangre coagulada, hacia el bolso de diseñador que llevaba colgado del hombro, un bolso minúsculo que debía costar más de lo que Elara ganaría en toda una vida, y sacó un teléfono inteligente, tan brillante y resplandeciente que parecía estar hecho de otra dimensión, un contraste brutal con el viejo y desgastado aparato que Elara guardaba celosamente en el bolsillo de su delantal, solo para asegurarse de que el abuelo de Nicolás pudiera localizarla en caso de una emergencia, de una noticia sobre su hijo enfermo. Las palabras de Mónica, al acercar el teléfono a su oreja, cayeron como ácido hirviendo sobre la piel expuesta del alma de Elara, un nuevo ataque que la dejó sin aliento, con los pulmones ardiendo y la cabeza girando en un torbellino de impotencia y rabia contenida. Mónica, con una sonrisa de depredadora que revelaba dientes perfectamente blancos y alineados, comenzó a hablar por teléfono con una voz empalagosa y artificialmente dulce. Una voz que no era la misma con la que momentos antes la había desollado viva. Y dijo, con un tono que pretendía ser confidencial, pero que resonaba en el salón como campanas de muerte. ¡Ay, mi Fabiola! No sabes lo que tengo que contarte, amiga. Por Dios, aquí estoy, en el infierno mismo. ¿Te acuerdas de la gata de servicio que te platiqué? Sí, esa misma, la muerta de hambre que parece que va a desmayarse de un momento a otro, la que tiene esa cara de no haber roto un plato en su vida, pero uno sabe que todas son iguales, ladronas sin escrúpulos. No te vas a creer el espectáculo que da. Está aquí, arrodillada, arrastrándose por el piso de mármol de Carrara, el que trajo Santi de Italia, y que es tan delicado que solo lo debe tocar una persona con buen gusto. Pero mira, ahí está ella, esta marginal, intentando limpiarlo con sus manazas piojosas dentro de esos guantes amarillos ridículos que parece que los sacó de un basurero. Como si fueran de oro, la muy corriente, cree que con eso se va a ver menos miserable, menos igualada, pero solo logra verse más patética, ¿no crees? ¡Qué asco, amiga! Huele a cloro industrial mezclado con ese sudor barato que desprenden las personas de su clase. Un olor a pobreza que se le pega a todo, a los muebles, al aire, incluso a uno se le sube la náusea de solo estar cerca de ella. Te lo juro por Dios, mi amor, es insoportable. Y lo peor es que se cree la reina, con esos aires de santurrona, como si no supiera el lugar que le corresponde, el lugar donde debería estar, que no es precisamente aquí en la opulencia de la casa de mi Santiago, sino en el lodo de donde salió, como una rata de albañal. Me da una vergüenza que Santi la trate con esa condescendencia, como si de verdad valiera algo más que el miserable salario que le paga,
que para ella debe ser una fortuna, claro, porque seguro en su posilga de Veracruz, donde los mosquitos pican más que la pobreza, nunca vio tanto lujo junto. Sí, mi amor, como lo oyes, qué desgracia. Te lo juro, a veces me dan ganas de gritarle que se largue, que no la soporto ni un minuto más con sus ojos de perra apaleada, con su victimismo barato, pero no puedo, no delante de Santi que la defiende como si fuera una de sus hijas. Qué coraje me da. Se me revuelven las tripas de solo pensar que respira el mismo aire que yo, que pisa el mismo mármol que mis stiletos Versace. Ay no, me voy a morir de la rabia, de verdad que sí. En fin, te llamo luego para contarte más detalles de esta tragedia griega, que es mi vida con la gata esta. Te amo, Fabiola. Besos. Elara sintió cada palabra como si fueran astillas de vidrio incrustándose bajo sus uñas. Un dolor agudo y punzante que se extendía desde las puntas de sus dedos hasta lo más profundo de su pecho. Un dolor que se mezclaba con el ardor del cloro en sus fosas nasales y la quemazón en sus rodillas maltrechas por horas de fricción contra el mármol. Helado, un mármol que ahora le parecía no solo frío, sino hostil, impregnado de la maldad demónica. Su corazón latía a un ritmo frenético, como un colibrí atrapado en una jaula, queriendo escapar de esa tortura sonora, de esa burla descarada que se extendía en el aire como una niebla ácida. Las lágrimas, esas traicioneras gotas saladas que siempre amenazaban con desbordarse, se acumularon en el borde de sus párpados, picando como ají, pero Elara las contuvo con una fuerza sobrehumana, apretando la mandíbula hasta sentir el crujido de sus muelas, contrayendo cada músculo de su rostro para no delatar la tormenta que se desataba en su interior. Sus manos, protegidas por los guantes amarillos de goma, temblaban incontrolablemente, un tremor que no era solo físico, sino una vibración de su alma indignada, una respuesta visceral a la injusticia, a la crueldad gratuita demónica que se burlaba de su humilde origen, de su esfuerzo, de su misma existencia. El nudo en su garganta se hizo más espeso, más doloroso, una masa sólida que le impedía respirar con normalidad, que le robaba el aire y la voz, dejándola muda frente al ataque. El olor a Chanel no. Fif que Mónica dejaba a su paso, un aroma denso y embriagador, ahora le causaba náuseas, una mezcla de perfume caro y podredumbre emocional que le revolvía el estómago, y en su mente, las palabras de su madre resonaron con la fuerza de un mantra, un susurro que venía desde lo más profundo de su memoria, una voz que era bálsamo y escudo a la vez. En ese instante de dolor y humillación, mientras el cakel cruel de Mónica resonaba en el salón de techos altísimos, la mente de Elara regresó con una velocidad vertiginosa a los manglares de su Veracruz natal, un pueblo jarocho donde la tierra era fértil y los mosquitos, sí, picaban más que la misma pobreza, pero donde la dignidad se tejía día a día con el sudor y el trabajo honesto. Podía sentir el calor húmedo de la tarde tropical en su piel, el olor salino del mar mezclado con el dulzor de las frutas maduras y el aroma terroso de la lluvia recién caída sobre la tierra reseca, un olor que purificaba el aire de cualquier maldad, a diferencia de este ambiente viciado por la hipocresía y el desprecio. Se vio a sí misma, una niña con rodillas raspadas y el cabello enredado, corriendo descalza por el patio de tierra, sintiendo el calor arenoso bajo sus pies, mientras su madre, de piel morena y manos fuertes, esas mismas manos que ahora recordaba con una añoranza que le oprimía el pecho, amasaba la masa de maíz en una jofaina de barro. El sonido, suave y rítmico de la masa golpeando la superficie. Un sonido que era música para sus oídos y que le hablaba de sustento, de amor incondicional. Recordó a su madre, con su mandil blanco manchado de harina y de esfuerzo, mirándola con esos ojos tan llenos de sabiduría y de una fuerza inquebrantable, una mirada que le decía más que 1000 palabras, una mirada que le enseñaba el valor de ser quien era, sin importar las circunstancias, sin importar el dinero que no tenían. Hija mía, Elara, le había dicho su madre, con esa voz suave como la brisa marina, pero firme como el roble, mientras le acariciaba el pelo con una mano callosa que olía a tortillas recién hechas y a jabón de Castilla. La dignidad, mi niña, no se compra con todas las monedas de oro que pueda tener el hombre más rico del mundo, ni se pierde con el sudor de tu frente, no mi amor, nunca. Más bien, florece con cada gota de esfuerzo que le pones a tu trabajo, por más humilde que parezca. Mientras tus manos trabajen honestamente, mientras tu corazón sea puro y tu intención buena, tu frente estará siempre en alto, inquebrantable,
como los manglares que resisten el embate de los huracanes. Que nadie, absolutamente nadie, te haga sentir menos por tener que ensuciarte las manos, por tener que agacharte para limpiar el suelo, porque es el alma limpia la que importa de verdad, el ara. Esa es la verdadera riqueza, la que nadie te puede robar. Esa riqueza está en el corazón, en la honradez de tus actos, en el amor inmenso que le das a tu hijo, a tu familia, a todo lo que haces con tus manitas. No dejes que la maldad de la gente te apague la luz que llevas dentro, que es más brillante que 1000 soles, mi amor. Y estos guantes, hija, estos guantes amarillos de goma que te di para que protegieras tus delicadas manos cuando ayudabas en la casa de la señora del pueblo, no solo protegen tu piel del cloro y de la mugre, no, mi amor. Son el símbolo de tu esfuerzo, de tu sacrificio, son el escudo de látex que protege no solo tus manos, sino tu dignidad, tu espíritu, tu esencia misma. Póntelos con orgullo, el ara, porque representan tu fuerza, tu capacidad de luchar por los tuyos, tu valor inquebrantable. El ara sintió el sabor salado de esas lágrimas contenidas, que se mezclaban con el recuerdo de las lágrimas de su madre en aquel día lejano, cuando tuvieron que dejar su pequeño pueblo para que el ara pudiera buscar una vida mejor, para que pudiera brindarle un futuro a su propio hijo, un futuro que ahora parecía tan incierto, tan lejano, una promesa que se evaporaba con cada insulto de Mónica. El calor de esos recuerdos la envolvió por un instante, un calor que contrastaba brutalmente con el frío cortante del mármol, pero la voz de su madre era un ancla en la tormenta, una fuerza que le permitía mantenerse de pie, o más bien, de rodillas, con la cabeza gacha pero el espíritu intacto. De repente, un sonido distinto rompió la burbuja de crueldad en la que Mónica se regodeaba y el ara se ahogaba, un sonido suave, casi inaudible, el roce apenas perceptible de unos pequeños zapatos contra el mármol reluciente, y de inmediato, un pequeño bulto se materializó junto a ella, una sombra diminuta que se proyectaba sobre su cuerpo, arrodillado. Era Nicolás, el pequeño Nicolás, el hijo de don Santiago, silencioso como una estrella fugaz, que no hablaba desde la muerte de su madre, un silencio que era un grito mudo de dolor para todos, pero que el ara, por alguna razón misteriosa, entendía con la profundidad del alma. Sus ojos enormes y tristes, dos pozos de inocencia y melancolía, se posaron en el ara, una mirada que no juzgaba, que no condenaba, que solo ofrecía el consuelo de su pureza infantil. Un pequeño aliento de niño, con ese olor inconfundible a jabón de bebé y a la dulzura de la leche, inundó el espacio alrededor de el ara, un aroma puro que se abría paso a través del denso perfume de Mónica y el punzante olor a cloro, como un rayo de sol colándose entre nubes de tormenta. Nicolás, con esa ternura que solo los niños saben dar sin pedir nada a cambio, se deslizó aún más cerca de ella. Sus bracitos pequeños y frágiles, pero llenos de una fuerza inmensa, se ciñeron con una desesperación silenciosa alrededor del cuello de el ara, un abrazo que era un anhelo, una súplica, una manifestación de cariño y protección en medio de la hostilidad. El ara sintió el pequeño cuerpo de Nicolás pegado al suyo, el calor de su piel a través de la tela de su uniforme, la suavidad de su cabello rubio rozando su mejilla, un contacto tan real, tan lleno de vida, que por un instante, el dolor de las rodillas, el ardor de la garganta, la humillación de las palabras de Mónica, todo se esfumó. Era un momento de ternura pura, un oasis en el desierto de su sufrimiento, un instante en el que la vida, en su forma más inocente, le recordaba que aún había bondad en el mundo, que ella no estaba sola, que su corazón valía más que todos los insultos. Sus manos, aún enfundadas en los guantes amarillos, se contrajeron por un impulso irrefrenable de devolverle el abrazo, de estrecharlo con toda la fuerza de su alma, pero se contuvo, inmóvil, consciente de que no debía ensuciar al niño con el cloro de su ropa, ni con la mugre simbólica que Mónica le había lanzado, ni tampoco permitir que la villana tuviera otra excusa para denigrarla. Se quedó ahí, arrodillada, absorbida por la calidez de ese pequeño abrazo, por la esperanza que representaba el afecto de Nicolás, su pequeño Nico, que en su silencio encontraba la forma más elocuente de comunicarse con su corazón. Pero el breve respiro de ternura fue brutalmente disuelto por el rugido de Mónica, un grito que se incrustó en el aire como un rayo, más agudo, más venenoso que cualquiera de sus palabras anteriores, un sonido que desgarró la paz del momento y se clavó en los oídos de el ara
con la fuerza de un cuchillo. «No toques a esa piojosa, Nicolás. Suéltala inmediatamente, estúpido niño». La voz de Mónica se elevó, histérica, cargada de una furia desmedida, un tono que no era humano, sino el alarido de una bestia herida por la visión de la inocencia y el afecto. Antes de que Elara pudiera siquiera procesar la brutalidad de la orden, antes de que pudiera mover un solo músculo o formular un pensamiento coherente, Mónica, con una agilidad sorprendente y una crueldad helada, se abalanzó sobre el pequeño Nicolás. Sus uñas rojas como el pecado se clavaron sin contemplaciones en el bracito del niño y lo arrancó de los brazos de Elara con una vehemencia que fue un golpe para el alma de la empleada. Elara sintió la repentina ausencia del calor del cuerpo de Nicolás, un vacío instantáneo y desgarrador que dejó un hueco frío en su costado, como si una parte de ella misma hubiera sido arrancada con esa violencia infame. El puño apretado de Elara, oculto dentro de su guante amarillo, temblaba con una rabia impotente, un deseo de proteger al niño que se chocaba contra la pared infranqueable de su posición, de su miedo a perder lo poco que tenía. Nicolás, desprendido de Elara con tal brusquedad, quedó suspendido en el aire por un instante, su cuerpecito frágil agitándose como una hojita al viento, antes de caer al suelo, no al frío mármol, sino sobre la alfombra persa que cubría una pequeña porción del salón, una alfombra que había sido testigo silencioso de tantas humillaciones. El sonido de su pequeño cuerpo aterrizando fue un lamento sordo que reverberó en el pecho de Elara, y de inmediato, de la boca del niño brotó un sollozo ahogado, un gemido desgarrador que rápidamente se transformó en un llanto inconsolable, un lamento infantil que llenó el vasto salón con su dolor puro y sin filtros. Las lágrimas brotaron de los ojos de Nicolás, rodando por sus mejillas pálidas, y sus pequeños puños se cerraron y golpearon la alfombra con una impotencia que partió el alma de Elara, un dolor tan agudo que superaba con creces cualquier insulto dirigido a ella, cualquier quemadura de cloro o dolor en las rodillas. Ella, arrodillada, con los guantes amarillos aún puestos y el paño en la mano, se quedó inmóvil, petrificada, su cuerpo una estatua de dolor y frustración. Sus propias lágrimas, esas que había logrado contener con tanta ferocidad, ahora amenazaban con desbordarse sin control, empujando con una presión insoportable desde lo más profundo de su ser, picándole los ojos, nublándole la vista, mientras observaba cómo Mónica, con una mirada triunfal y despiadada, se alejaba arrastrando a Nicolás, que pataleaba y gemía, su pequeño cuerpo rígido de terror y tristeza. Elara sintió una impotencia absoluta, un dolor que iba más allá de lo físico, una herida en su corazón que se abría al ver a su pequeño Nico sufrir por su causa, por la presencia de ella, la piojosa, la gata, la muerta de hambre. Todo el coraje que había acumulado se desvaneció en un instante, reemplazado por la desesperación de no poder hacer nada, de estar atada de manos por su propia condición, por su necesidad de seguir allí, humillada, para darle a su hijo enfermo esa única oportunidad de vida que tanto anhelaba, una operación que costaba más que 100 años de su salario. Y cada día de trabajo era un día más cerca de ese milagro imposible. Un milagro que ahora parecía alejarse con el llanto desconsolado de Nicolás, con el eco cruel de los tacones de Mónica alejándose por el pasillo, tambores de guerra que anunciaban una nueva batalla, una batalla que Elara, en su fragilidad, no sabía cómo enfrentar. Mis amores, lo que van a escuchar hoy les va a helar la sangre y les va a hacer hervir el corazón de rabia. Porque cuando ese eco cruel de los tacones de Mónica se alejó por el pasillo, tambores de guerra que anunciaban una nueva batalla, una batalla que Elara, en su fragilidad, no sabía cómo enfrentar, la desgraciada de Mónica ya tenía su mente retorcida maquinando la siguiente jugada, la jugada maestra, el jaque mate que creía que la libraría para siempre de esa presencia incómoda, de esa sombra humilde que le robaba la atención y el respeto de don Santiago. ¡Ay, Dios mío, qué veneno! Elara, con el corazón todavía encogido por el llanto sofocado de Nicolás, por el dolor que cada una de las palabras de Mónica había grabado a fuego en su alma, se levantó con lentitud de sus rodillas adoloridas, sintiendo el crujido de sus rótulas contra el mármol helado, un frío que se le metía hasta los huesos a través de la tela de su uniforme. Ya gastado, y se dirigió hacia la cocina con una lentitud que denotaba el peso de su pena. Cada paso un arrastre pesado sobre el piso resbaladizo.
Necesitaba ese momento de soledad, aunque fuera el instante de preparar un té para el pequeño, para recomponerse, para permitir que los temblores en sus manos, que aún conservaban la memoria de los guantes amarillos de goma, esa armadura de látex que protegía no solo sus manos, sino su dignidad, dejaran de agitarla con la furia contenida que amenazaba con desbordarse, porque la injusticia era un sabor amargo que se le pegaba a la lengua. Un nudo apretado en la garganta que apenas le permitía respirar el aire pesado de esa casa. Abrió la puerta de la despensa, el chirrido metálico contrastando con el silencio sepulcral que ahora reinaba en el salón, un silencio que se le antojaba más ominoso que el taconeo de Mónica, y empezó a buscar la cajita de manzanilla, sin saber, sin la más mínima sospecha, que justo en ese instante, la serpiente que habitaba esa mansión de lujos y excesos, la víbora de Mónica, ya se había deslizado con el sigilo de una depredadora hacia su pequeña celda en el sótano, para destrozar lo último que le quedaba, su honra. Mónica, con esos tacones Versace de hebilla dorada que antes repicaban como tambores de guerra, ahora caminaba con la ligereza de una pluma, casi levitando sobre el mármol, sus pasos controlados y calculados mientras se dirigía hacia la zona de servicio, sus ojos de víbora escrutando cada rincón, asegurándose de que nadie, absolutamente nadie, pudiera ser testigo de su acto infame. El Chanel no. Fif que usaba, un torbellino de lujo y opulencia, se mezclaba ahora con el olor persistente del cloro industrial que Lara había usado para limpiar. Un contraste que Mónica encontraba exquisito, una paradoja perversa que le inflaba el pecho de una satisfacción enferma, como si su perfume pudiera borrar el rastro humilde de la limpieza. Llegó al pasillo de servicio, donde la luz del sol rara vez se atrevía a entrar, donde el ambiente se sentía más denso, más cargado con el frío inherente a los pasillos subterráneos, y allí, al final, se encontraba la diminuta puerta de cemento, esa entrada a la miserable existencia de la desgraciada, Elara, la piojosa. Un escalofrío helado, que no era de frío sino de placer anticipatorio, recorrió la espalda de Mónica mientras su mano enguantada en un guante de seda negra, que había sacado de su bolso Birkin de cocodrilo valorado en un departamento en una colonia de clase media, aferraba el pomo de la puerta, girándolo con una lentitud casi ritualística. La puerta se abrió con un leve quejido metálico que Mónica contuvo con la mano, para no alertar a ningún empleado entrometido, a ninguna igualada que pudiera estar escuchando. El minúsculo cuarto de Elara se reveló ante ella, un contraste brutal con la opulencia de la mansión. Una caja de cemento con una ventanita diminuta que apenas dejaba filtrar una luz grisácea, un espacio que olía a humedad, a jabón de ropa barato y a esa persistente fragancia a sudor humilde que Mónica detectaba con desprecio, una bofetada, sensorial a su nariz acostumbrada a los aromas florales y cítricos de los ambientadores de lujo. Sobre la cama de catre, impecablemente tendida pero con la delgadez de un lienzo, encontró el bolso raído de Elara, de una tela basta, casi de costal, que contenía sus pocas pertenencias, un tesoro de la pobreza que ahora sería el arma de la destrucción. Con movimientos que eran a la vez precisos y predatorios, Mónica se inclinó sobre el bolso de la muerta de hambre Stirkus, sus stiletos Versace, con hebilla dorada brillando fugazmente en la penumbra del cuarto, como faros de la malevolencia. Abrió la cremallera chirriante de tela barata, revelando un interior que la hizo fruncir la nariz con una mezcla de repugnancia y desdén. Allí estaban, dispuestas con un orden casi patético, unas cuantas monedas de poca denominación, probablemente el cambio de sus escasos antojos, brillando con un lustre opaco, un rosario de madera simple, de esas que se vendían en las ferias de pueblo, con un Cristo desgastado por las oraciones y el roce constante de dedos callosos, que le recordaba a Mónica la fe ciega de los pobres, y una fotografía arrugada, en blanco y negro, de una mujer joven con el mismo aire humilde de Elara, sosteniendo en brazos a un bebé con ojos grandes y profundos, la imagen descolorida por el tiempo y el cariño, el retrato de su hijo enfermo, el motivo de su lucha, el motor de su resistencia. Mónica vio la fragilidad de esa vida encapsulada en esos objetos, la desesperación que representaban, y una sonrisa maquiavélica, de esas que solo nacen en el abismo de la maldad, se dibujó en sus labios perfectamente perfilados. Fue en ese momento, con el pulso acelerado por la anticipación y el placer perverso de su plan, que Mónica se llevó las manos a sus orejas, sintiendo el metal frío de los engarces de oro contra su piel.
pero se detuvo un instante, contemplando los aretes de esmeraldas colombianas con engaste de oro, cada uno con un valor de 280,000 pesos, dos pequeñas piscinas verdes que reflejaban la tenue luz del cuarto, como ojos de un monstruo mítico, eran la pieza clave de su trampa. No los quitó con delicadeza, no, eso habría sido demasiado blando, demasiado humano. En lugar de eso, con un gesto brusco y deliberado, se arrancó los aretes de los lóbulos, sintiendo un tirón doloroso que le encantó. Sí, le encantó, porque era el precio, el pequeño sacrificio físico que estaba dispuesta a pagar para destruir a su rival, para aplastar a esa marginal, a esa corriente que osaba respirar el mismo aire que ella. Para terminar con la osadía de que don Santiago la tratara con una afabilidad que a ella, la novia oficial, la trataba con una frialdad medida. El leve ardor en sus lóbulos perforados era un dulce recordatorio de su poder, la confirmación de su determinación implacable, un escalofrío de excitación que le recorría el cuerpo. Con los aretes en la palma de su mano, Mónica no los dejó caer descuidadamente. No, esa basura de mujer no merecía tanta consideración. Los tomó con sus dedos finos y los deslizó con una precisión quirúrgica dentro del bolsillo interior del bolso raído de Elara, asegurándose de que quedaran bien ocultos, que no fueran demasiado visibles, pero que estuvieran allí, esperando ser encontrados en el momento oportuno, como la prueba irrefutable de un crimen que no había sido cometido. El tejido áspero del forro del bolso se sentía desagradable bajo sus uñas manicuradas, pero ella lo soportó, deleitándose en la sensación de estar profanando lo poco sagrado que le quedaba a Elara, la intimidad de sus miserias. Un suspiro de satisfacción profunda escapó de sus labios, una risa silenciosa que vibraba en el diminuto espacio, una risa que nadie oyó, pero que resonó como una victoria en su mente retorcida, porque ya veía el desenlace, ya saboreaba el momento en que Elara sería desenmascarada, humillada públicamente, expulsada de esa casa como la perra que ella creía que era. Mónica, con la misión cumplida, se incorporó lentamente, alisando el plisado impecable de su falda de seda, ajustándose el cabello castaño con un gesto de falsa inocencia, la misma sonrisa perversa de satisfacción aún dibujada en la comisura de sus labios, aunque ahora más contenida, más sutil, como la de un gato que acaba de devorar a su presa, y se lame los bigotes con aires de majestad. Salió del cuarto de Elara con el mismo sigilo con el que había entrado, cerrando la puerta con cuidado para que ningún ruido delatara su presencia, y se alejó por el pasillo del sótano, sus pasos ahora volviendo a ser silenciosos, casi inaudibles sobre el cemento, la sombra de su silueta alargándose y desvaneciéndose en la tenue luz. Su mente era un torbellino de pensamientos oscuros, una vorágine de celos y resentimiento que había ido cultivando desde el día en que había notado la mirada de respeto de don Santiago hacia esa sirvienta, esa igualada. ¿Cómo se atrevía esa gata a ganarse la confianza de su hombre, del hombre que la mantenía en esta vida de lujos, del hombre que la había sacado del agujero de deudas y apariencias que era su pasado? Maldita muerta de hambre, resonaba en su cabeza un eco cruel que rebotaba contra sus propias inseguridades. Siempre con esa cara de mansita, con esos ojos de perra atropellada, como si fuera la víctima de todo el mundo. Pero no me engañas, piojosa, sé lo que eres, una cazafortunas más, queriendo escalar, queriendo robarme mi lugar. Recordaba el día en que don Santiago había elogiado la lealtad de Elara, su dedicación inquebrantable, su honestidad a prueba de todo, cómo sus palabras habían caído como ácido sobre el corazón podrido de Mónica, corroyendo la poca autoestima que le quedaba. Honestidad, dignidad. Tonterías de pobres, estupideces que ellos usaban para disfrazar su miseria. Ella, Mónica, se había pasado la vida entera luchando, mintiendo, manipulando para ascender en la escala social, para no volver a ser esa niña de barrio, esa muchacha que se sentía fea y gorda, con la ropa de segunda mano y el pelo teñido en casa, la que veía cómo sus amigas tenían lo que ella anhelaba, los bolsos de marca, los viajes, la atención de los hombres ricos. Había renegado de su origen, había quemado cada puente con su pasado corriente, explicó. Por eso, ver a don Santiago tratar con amabilidad a Elara, esa marginal, con su olor a jabón barato y a pueblo jarocho, le revolvía el estómago, le recordaba de dónde venía ella, de ese fango del que había huido a trompicones, de esa pobreza que le picaba más que los mosquitos del manglar de Veracruz que tanto añoraba Elara, pero que Mónica recordaba como un infierno del que había escapado.
Esa basura se cree que por limpiar bien los pisos y por contarle cuentos al niño mudo, ya es de la familia. Pensaba Mónica con un furor que le quemaba por dentro, un fuego helado que la consumía mientras sus pasos la alejaban del lugar del crimen. Se cree que su patético rosario y su foto vieja valen algo en esta casa de millones. Pobre ilusa. Don Santiago es mío, todo esto es mío, y nadie, y mucho menos una desgraciada como ella, me va a quitar lo que me ha costado tanto conseguir. Él solo siente pena por ella, por el niño enfermo, por esa historia barata que tiene. Pero yo le voy a demostrar quién es la verdadera dueña de esta casa y de su corazón. La idea de Elara suplicando, llorando, siendo arrastrada fuera de la mansión, era una sinfonía en su mente, la banda sonora de su victoria. Imaginaba la cara de don Santiago, sorprendido, decepcionado al ver a la piojosa desenmascarada, y su corazón se inflaba de un placer retorcido. Se detuvo un momento en el pasillo principal, donde la luz que entraba por los ventanales de doble altura bañaba el mármol, y se miró en el reflejo de un espejo dorado, una sonrisa victoriosa curvando sus labios, sus ojos brillando con una satisfacción tan absoluta que casi le dolía el rostro. Estaba lista para el siguiente acto, para el descubrimiento, para la caída de Elara. Mientras tanto, arriba en la cocina, ajena a la telaraña de maldad que se tejía a sus espaldas, Elara estaba de pie frente a la estufa, con las manos temblorosas aferrando una taza de porcelana fina, tan fina que la sentía deslizarse entre sus dedos por el sudor frío, el vapor de la manzanilla subiendo en espirales hacia su rostro cansado. Un aroma dulce y herbal que contrastaba dolorosamente con el olor a cloro y a Chanel, que aún le picaba en las fosas nasales. No podía borrar de su mente la imagen de Nicolás llorando, de sus bracitos pequeños aferrándose a ella como a un salvavidas, y el eco de las palabras crueles de Mónica. «No toques a esa piojosa», seguía repicando en sus oídos como una campana desafinada, un tormento constante. Los guantes amarillos de goma, que solía llevar como su armadura, descansaban en el fregadero, limpios y relucientes, como los guardianes silenciosos de su dignidad, ajenos a la traición que se cocinaba en el sótano, esperando su turno para volver a defenderla. Estaba tan ensimismada en su dolor silencioso, en la lucha por contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse de sus ojos cansados, que no se percató del leve crujido que hizo la puerta trasera al cerrarse con el viento, ni del susurro casi inaudible de pasos apresurados que se alejaban por el pasillo. Se inclinó un poco más sobre la taza, dejando que el vapor caliente le acariciara el rostro, buscando en ese calor efímero un consuelo para el frío que sentía en el alma, un frío que le recordaba las mañanas heladas de Veracruz, cuando el rocío cubría las hojas del manglar y el olor a tierra mojada se mezclaba con la brisa salada del mar, un olor tan distinto, tan puro, al de este mármol frío y a perfume mezclado con cloro industrial. Llevó la taza a sus labios y dio un pequeño sorbo a la infusión, sintiendo el calor líquido bajar por su garganta como un bálsamo, aunque el nudo de angustia seguía allí, apretado, implacable, negándose a ceder. Sus manos, agrietadas por el trabajo constante, por el cloro, por el frío del mármol, se apretaron ligeramente alrededor de la porcelana, un gesto inconsciente de aferrarse a la poca calidez que el mundo le ofrecía, sin saber que, en ese preciso instante, la trampa ya había sido tendida y la desgraciada de Mónica ya se encaminaba hacia el salón. Con el rostro de la inocencia, lista para desatar el verdadero infierno sobre ella, sobre Elara, la gata, que osó ser respetada en su propia mansión. Mis amores, lo que van a escuchar hoy, les va a helar la sangre y les va a hacer hervir el corazón de rabia, porque justo cuando Elara sentía ese tibio consuelo de la infusión recorriéndole el cuerpo, como un pequeño sol mañanero en su desgastado universo, la paz se hizo añicos, despedazada por un grito tan afilado, tan punzante, que parecía rasgar el delicado velo de seda francesa que adornaba el salón y clavarse directamente en la piel de todos los presentes. «Mis aretes, me han robado mis aretes». La voz de Mónica resonó por el vasto espacio, una nota tan aguda y estridente que hizo vibrar los cristales de los candelabros Swarovski, enviando pequeñas estrellas de luz temblorosa por las paredes de estuco veneciano. Pero en realidad, esas luces eran como dagas que apuntaban directamente al corazón de Elara, quien sintió cómo el calor de la taza se le escapaba de los dedos, dejando solo el frío repentino del vacío, como si un puño invisible le hubiera apretado el pecho con una fuerza brutal. El sonido del grito se propagó como una onda expansiva, y de inmediato,
el ajetreo matutino de la mansión de Polanco, ese murmullo constante de cacerolas en la cocina, el suave zumbido de la aspiradora que la señora Rosa operaba en el ala oeste, el débil eco de las voces de los jardineros que podaban los bonsáis frente al ventanal principal. Todo, absolutamente todo se detuvo en seco, como si el tiempo mismo hubiese decidido hacer una pausa dramática para ser testigo de la ignominia. Los empleados que se movían como fantasmas diligentes por los pasillos, el jardinero con su podadora de precisión, la cocinera que revolvía una salsa bechamel hasta hace un segundo. Todos quedaron paralizados, petrificados en sus lugares, sus ojos, antes ocupados en sus tareas mundanas, ahora agrandados por el terror, por una mezcla de pánico y curiosidad morbosa, girando lentamente, como en una película de horror de bajo presupuesto, hacia el punto de origen del caos. Mónica, de pie en la boca de la escalera de mármol, sus stilettos Versace con hebilla dorada firmemente plantados sobre el pulcro brillo del suelo, como si esa fuera su propia plataforma elevada para proclamar la desgracia, el infierno que estaba a punto de desatar, sus ojos de serpiente verde buscando, cazando, hasta que se posaron con una precisión fría y cruel sobre la figura arrodillada de Elara, quien todavía sostenía la taza vacía, con las manos temblorosas dentro de sus guantes amarillos de goma, su única armadura inútil ante la embestida que se avecinaba. Tú, gata inmunda, no te hagas la desentendida, sé perfectamente que fuiste tú, piojosa. Mónica escupió las palabras, cada sílaba cargada de veneno, de un desprecio tan profundo que no solo atravesaba la piel, sino que llegaba hasta los huesos de Elara, congelándola en el lugar, convirtiéndola en una estatua de humillación, mientras el ligero temblor que le recorría las manos se extendía por todo su cuerpo, haciendo vibrar hasta el último nervio, como si una corriente eléctrica de pura adrenalina y miedo recorriera sus venas. Elara, postrada en su eterna penitencia de la limpieza, sintió el aliento helado del mármol de Carrara contra sus rodillas doloridas, y de repente, el peso de su existencia, la carga de su hijo enfermo, el fantasma de la operación inalcanzable, todo se precipitó sobre ella con la fuerza de una losa de cemento, aplastándola, dejándola sin aire, con las palabras atascadas en la garganta, un nudo grueso de angustia y desesperación que se negaba a liberarse, que la asfixiaba desde adentro, un grito silencioso que solo ella podía escuchar. Mientras Mónica, con cada paso que bajaba de la escalera, hacía sonar sus tacones como tambores de guerra, acercándose a la víctima con una sonrisa depredadora, una mueca de triunfo anticipado que le deformaba el rostro bello pero retorcido. No, señora Mónica, por favor, yo no he sido. Lo juro por la vida de mi hijo, por la Santísima Virgen que me ampara. La voz de Elara salió como un susurro roto, un lamento ahogado, raspando su garganta seca, mientras las lágrimas, esas lágrimas traicioneras que había prometido no derramar, que había jurado mantener ocultas detrás de la impenetrable fortaleza de sus párpados, ahora se desbordaban sin control, calientes y saladas, quemando el camino por sus mejillas curtidas por el sol de Veracruz y el rigor de la vida, mezclándose con el sudor frío del pánico que le empapaba la frente bajo el pañuelo que siempre usaba para recoger su cabello rebelde. Sus ojos, antes llenos de la silenciosa dignidad del trabajo, ahora eran pozos de terror y desesperación, buscando un atisbo de comprensión en las caras impávidas de los otros empleados, quienes, a pesar de la compasión secreta que sentían por Elara, sabían muy bien que intervenir era firmar su propia sentencia de despido, de destierro de este paraíso helado de riqueza, y así se mantuvieron como sombras mudas, la condena silenciosa de su propia impotencia pesando sobre ellos como una lápida de mármol. ¿Cómo te atreves a jurar por tu hijo, desgraciada? Si eres una ladrona, una basura, igualada, marginal, ¿crees que no me doy cuenta cómo miras lo que no es tuyo?, exclamó Mónica. Su voz era vidrio roto en la piel de Elara, y cada palabra caía como ácido, quemando, disolviendo cualquier rastro de esperanza, mientras el olor a Chanel no. Fif, que emanaba de la novia del patrón, antes una fragancia elitista y distante, ahora se tornaba nauseabundo, asfixiante, mezclado con el penetrante tufo a cloro industrial que Elara había esparcido por todo el salón, creando una combinación grotesca que le revolvía el estómago. Elara recordó de golpe, en un flashback doloroso y rápido como un rayo, la vez que, siendo una niña en su pueblo jarocho, junto al manglar donde los mosquitos picaban más que la pobreza y las noches olían a lluvia tropical,
Una vieja del pueblo la había acusado de robar un manglar maduro del árbol del patio de su casa, y la había escupido, humillándola frente a todos, las palabras de raterita, marcándola más que el sol, un estigma que cargó por años, y ahora el mismo dolor regresaba, renovado, multiplicado por 100, porque esta no era una fruta, era algo que podía costarle su único sustento, la posibilidad de salvar a su hijo, su futuro, su dignidad entera. Un temblor incontrolable recorrió su cuerpo. Desde los talones hasta la punta de sus cabellos oscuros, sus manos, todavía enfundadas en los guantes amarillos, se apretaron involuntariamente, intentando aferrarse a la poca cordura que le quedaba, mientras el nudo de angustia en su garganta se volvía más espeso, casi ahogándola, y el ardor del cloro, que de alguna manera había penetrado sus guantes, le quemaba la piel agrietada de las manos, un dolor físico que ahora se sumaba al tormento emocional que la estaba consumiendo por dentro. Su mente corría a 1000 por hora, como un río desbordado. ¿Cómo podía probar su inocencia? ¿Quién le creería a una gata como ella frente a la novia del patrón, una mujer con el brillo del dinero y el poder? Elara sabía que la verdad muchas veces era un lujo que solo los ricos podían permitirse, mientras que los pobres, como ella, estaban condenados a la versión que los poderosos decidieran crear, a la narrativa que les conviniera, y en esa realidad, ella siempre sería la culpable, la marginada, la que no tenía voz ni derechos. Mónica, con una superioridad que le salía por los poros, se giró hacia el personal que observaba en silencio, y con un gesto imperioso, casi de realeza enferma, les ordenó: «Alguien que traiga las porquerías de esta mujer. Su bolsa de trabajo o lo que tenga a la mano. Vamos, muévanse, inútiles». Las palabras de Mónica cayeron sobre los empleados como el eco de un látigo, rompiendo el silencio sepulcral que se había adueñado del salón. Un joven jardinero, Miguel, que hasta ese momento se había mantenido pegado a la pared, con los ojos clavados en el mármol, sintiendo el frío sudoroso recorrer su nuca, fue el primero en reaccionar. Sus movimientos torpes y apresurados delataban el miedo, el terror de ser el siguiente en la mira de la furia de Mónica. Sus botas embarradas de tierra del jardín apenas emitían un murmullo al cruzar el salón, un contraste crudo con el tac-tac implacable de los stiletos de Mónica, que ahora se paseaba con aire de triunfo, el leve olor a su perfume Chanel No. FIFA bailando macabramente con el dulzón aroma a claveles que Miguel traía consigo. Miguel subió las escaleras que llevaban al diminuto cuarto en el sótano donde Elara dormía. Casi corriendo, como si el diablo mismo lo persiguiera. El eco de sus pasos resonaba en la oscuridad húmeda del pasillo que conectaba con las habitaciones de servicio, y Elara, con el corazón apretado en un puño, sintió que cada paso de Miguel era un clavo. Más en su ataúd. Su cuarto, ese refugio de paredes de cemento y una ventanita que apenas dejaba entrar la luz, su único espacio íntimo, estaba a punto de ser profanado, su escasa dignidad pisoteada, y ella no podía hacer nada, solo ver cómo su vida se desmoronaba ante sus ojos, cómo el sueño de salvar a su hijo, de darle una vida digna, se alejaba más y más. Con cada segundo que pasaba, con cada respiración que sentía el aroma agrio de la injusticia. Al cabo de unos minutos que parecieron una eternidad, Miguel regresó, sus brazos cargados con las pocas pertenencias de Elara. Un bolso de tela raído que ella misma había remendado 1000 veces, una pequeña mochila donde guardaba su merienda diaria, un sándwich seco o las sobras de frijoles que la cocinera le daba a escondidas, y una gastada cartera. De vinilo que apenas contenía los papeles más esenciales, como su identificación y una vieja foto de su hijo sonriendo, con esa sonrisa que era su único motor, su razón de ser. Todo fue arrojado sin miramientos sobre la reluciente mesa de caoba maciza del comedor. El sonido apagado de los objetos cayendo sobre la madera pulida fue como un golpe sordo en el pecho de Elara, un eco de la violencia silenciosa que se estaba ejerciendo sobre ella, una burla cruel a la pobreza que Mónica despreciaba con cada fibra de su ser, con cada fibra de su vestido de seda francesa, que valía más que todos los bienes de Elara juntos. Mónica se acercó a la mesa, sus ojos de buitre relucían con malicia. Una sonrisa de crueldad se dibujó en sus labios perfectamente perfilados con labial color carmesí, mientras se cruzaba de brazos, disfrutando de la humillación, del espectáculo de la miseria ajena. «Mira, Elara, mira cómo tus porquerías están sobre esta mesa, ensuciando la nobleza de esta madera que tú en tu vida podrás tocar con tus manos sin que te dé un infarto».
espetó con desdén, y luego, con la punta de su stiletto, con esa maldita hebilla dorada de Versace que costaba más que la casa de Lara en Veracruz, golpeó ligeramente la mochila de tela, un gesto que en sí mismo era un acto de ultraje, de irrespeto absoluto a la poca privacidad que le quedaba a la pobre mujer. Revisen todo, cada rincón, hasta en el forro más escondido. Esta gente es experta en esconder lo robado. Sentenció, su voz era una orden inquebrantable que no admitía objeciones, y los otros empleados, obligados por el miedo y el peso de las circunstancias, comenzaron a hurgar en las pertenencias de Elara. Sus movimientos eran lentos, casi avergonzados, pero la mirada de Mónica no les permitía detenerse. Elara observaba, petrificada, sus guantes amarillos de goma todavía cubriendo sus manos temblorosas, como si fueran la última brizna de su dignidad, su única barrera contra el escarnio público, pero incluso esa barrera parecía frágil, a punto de ceder. Sus ojos, antes vidriosos por las lágrimas, ahora estaban secos, abiertos de par en par, fijos en la escena, en el ultraje de su vida. Su mente gritaba un «no, por favor, no», que no podía ser escuchado, un lamento mudo que se quedaba encerrado en el estrecho y asfixiante espacio de su pecho. Vio como una de las cocineras, con manos suaves pero firmes, abría el cierre corroído de su bolso de tela, revisaba el monedero vacío, las servilletas que había guardado de la cena de la noche anterior para limpiar el rostro de su hijo, una pequeña estampa de la Virgen de Guadalupe que su madre le había dado. Nada. Su corazón dio un vuelco, un atisbo de esperanza. Un rayito de luz se coló por un instante. Quizás no encontrarían nada. Quizás su inocencia sería probada. Pero la esperanza, mis amores, es un lujo cruel para los que no tienen nada. De repente, de la pequeña mochila, de entre un pañuelo ya usado y un cepillo de dientes con las cerdas abiertas, cayó algo, un par de objetos brillantes, con una luz verde esmeralda que parecía hipnotizar, que parecía reírse de Elara. Los aretes de esmeralda colombiana con engaste de oro de 280,000 pesos de Mónica, esos pequeños ojos de gato verdes que la habían acechado desde la distancia, esos objetos que representaban el abismo insalvable entre la riqueza y la pobreza, cayeron sobre la madera pulida de la mesa, rodando unos centímetros, como dados de un juego macabro que solo tenía una perdedora. El sonido, un tintineo tenue y metálico, pareció resonar en el silencio sepulcral que se adueñó del salón, un silencio tan denso que parecía pesar como una lápida sobre el pecho de Elara, aplastándola, dejándola sin aliento, su último aliento de esperanza. Elara sintió cómo cada gota de sangre se le helaba en las venas, cómo el aire abandonaba sus pulmones, dejándola en un vacío asfixiante, sus ojos inyectados en sangre por el esfuerzo de contener el llanto. No podían apartarse de los aretes, que parecían burlarse de ella con su brillo ostentoso y despiadado. Su corazón, mis amores, latía tan fuerte que creyó que se le iba a salir del pecho o que iba a estallar en 1000 pedazos, en pequeños fragmentos de carne y desesperación. Las rodillas, ya adoloridas por las horas de limpieza, ahora se sentían de gelatina, y un escalofrío de terror puro le recorrió la espina dorsal. En ese instante, Elara, con el rostro descompuesto por el terror y la más profunda humillación, sintió el mundo girar a su alrededor. Una negrura se cernía sobre ella. Una ola de desmayo amenazaba con arrastrarla a un abismo de inconsciencia, donde el dolor no existiera. Mónica, al ver la evidencia, soltó una carcajada estridente, una risa que sonaba como el chirrido de una puerta oxidada en el infierno, y con una velocidad sorprendente, su mano se alzó en el aire, sus dedos largos y manicurados, adornados con un anillo de brillantes que atrapaba la luz de los candelabros, se precipitaron contra el rostro de Elara. El golpe resonó en el silencio abrumador del salón, un pum, seco y brutal que desgarró el ambiente, hizo eco en los muros de doble altura, y el impacto sobre la mejilla de Elara fue tan fuerte, tan inesperado, que su cabeza se fue hacia un lado, sintiendo el ardor instantáneo, la explosión de dolor que se extendió por toda su cara, dejando un rastro rojo, el mapa de la humillación, sobre su piel morena. El guante amarillo de goma de su mano derecha se deslizó hacia abajo por su brazo debido al impacto, revelando la piel agrietada, las uñas cortas y limpias, pero marcadas por las horas de trabajo, expuestas, vulnerables, igual que su alma. La bofetada le dejó un zumbido agudo en los oídos, como el vuelo de 1000 mosquitos en el manglar de su pueblo. Pero esta vez, el zumbido era el sonido de su dignidad desmoronándose,
de su esperanza hecha añicos, de su vida desbaratada. La boca de Elara se llenó de un sabor metálico y salado, el rastro de la pequeña herida que Mónica le había abierto por dentro. Sus ojos, mis amores, se llenaron de un horror y una tristeza tan profundos que parecía que el universo entero se había volcado en ellos, y en ese momento, el último vestigio de su fuerza se desvaneció, dejándola completamente expuesta, completamente rota, arrodillada en el frío mármol, su mejilla ardiendo, el eco de la bofetada vibrando en el aire, el sabor amargo de la injusticia llenando su boca, mientras las lágrimas, esas que había logrado contener por un instante, se desbordaban ahora sin freno, calientes y dolorosas, como ríos de lava que quemaban su alma hasta los cimientos. El silencio volvió a caer sobre el salón, más pesado y cruel que antes. Un telón de fondo para la máxima humillación de una mujer que solo buscaba una oportunidad para salvar a su hijo, y que ahora yacía, hecha pedazos ante los ojos indiferentes del mundo, con la huella de la injusticia marcada a fuego en su rostro. La imagen de Mónica, erguida, con las manos en las caderas, su mirada de víbora clavada en Elara, era la encarnación misma de la maldad, el triunfo del poder sobre la inocencia, el beso helado de la derrota sobre la frente de una gata. Y lo peor, mis amores, es que esto era solo el principio del infierno de Elara. Mis amores, lo que van a escuchar hoy les va a helar la sangre y les va a hacer hervir el corazón de rabia, porque el drama que se teje en las mansiones opulentas, en esas casas donde el oro brilla y la miseria se esconde en los rincones más oscuros, siempre tiene un sabor agridulce, una mezcla de injusticia y una esperanza que, a veces, tarda en llegar, pero que, ay, mis queridos, cuando lo hace, es como un torrente que arrastra la podredumbre. Nicolás, ese angelito silente, se había escurrido como una lagartija asustada detrás de las cortinas de seda francesa, esas que olían a un incienso caro y a polvo antiguo, con la tela fría y pesada rozándole la mejilla, un contraste brutal con el calor de la mano de Elara que tantas veces lo había acariciado. Sus ojitos, esos pozos profundos de tristeza infantil, habían captado cada milímetro del movimiento de Mónica, cómo sus dedos largos y afilados, con las uñas pintadas de un rojo sangre que parecía recién derramada, se habían metido con una delicadeza perversa en el bolsillo interior de su bolso de piel de cocodrilo, y luego, con la misma habilidad, de una serpiente que engulle a su presa, deslizó algo brillante, algo verde, algo que resplandeció como los ojos de un gato maligno en el humilde bolsillo de la falda de Elara mientras la pobre mujer estaba de espaldas, con el aroma del cloro todavía pegado a la tela de su uniforme. El corazón del niño latía como un colibrí atrapado, un tambor desbocado en su pequeño pecho, el terror paralizándolo hasta la médula de sus huesos, un nudo de angustia tan apretado en su garganta que le impedía articular no solo las palabras que había perdido, sino incluso un lamento, un quejido, un sonido que pudiera alertar a Elara de la ignominia que se cernía sobre ella. El peso de la injusticia lo aplastaba, y la imagen de Mónica, con esa sonrisa de hiena satisfecha, se grabó en su mente como una marca a fuego, una cicatriz más en su joven y ya tan golpeada alma, mientras sus manitas sudorosas agarraban con fuerza el pesado terciopelo, sintiendo la textura gruesa y empolvada, como si intentara anclarse a la realidad, a la verdad que solo él había visto. Mónica, con la voz aguda como un bisturí que corta la carne viva, había regresado al salón como la dueña de la vida y la muerte de Elara, con el sonido de sus tacones Versace marcando el ritmo de la catástrofe sobre el mármol de Carrara, un tac-tac-tac que resonaba como martillos golpeando una lápida recién excavada. Pero esto es el colmo, por Dios. Llamen a la policía inmediatamente. Esta ladrona, esta gata muerta de hambre, se ha atrevido a robarme mis aretes, mis esmeraldas colombianas, valoradas en lo que esta marginal no ganará ni en 100 años de limpiar excusados. Sus palabras caían como gotas de ácido sobre la piel de Elara, quemando, corroyendo su ya frágura dignidad, mientras la humillación se expandía por cada rincón del salón, inundándolo con su hedor. Los otros empleados, mis amores, ¿qué les diré? Esos mismos que por la mañana le sonreían a Elara y le pedían un pedazo del pan que se traía de su casa. Ahora se habían vuelto estatuas de sal, con los ojos clavados en el mármol, las manos apretadas detrás de la espalda, las cabezas gachas en un silencio cómplice, un silencio que pesaba más que 1000 condenas.
Porque nadie se atrevía a mirar a Mónica a la cara, nadie se atrevía a defender a la que era igual a ellos, a la pobre, que compartía el mismo destino de invisibilidad y temor. Se sentía el miedo en el ambiente, un escalofrío que recorría la espina dorsal de todos, el aroma del terror mezclándose con el Chanel No. Fif de Mónica y el persistente olor a cloro, creando una atmósfera irrespirable, asfixiante, donde la justicia había sido enterrada viva bajo el peso de la mentira y el poder. El Ara, con las rodillas ya entumecidas, los callos de tanto fregar el piso de mármol de Carrara quemándole la piel, se había desplomado más sobre sí misma, haciéndose una bolita insignificante sobre la superficie fría y pulcra que tantas veces había limpiado con devoción. Sus guantes amarillos de goma, esos que eran su armadura, su último baluarte contra la crueldad del mundo, ahora cubrían su rostro, ocultando la cascada de lágrimas ardientes que le surcaban las mejillas, lágrimas que sabían a sal y a derrota, a la amargura de una vida que parecía destinada a la desdicha. El látex, esa segunda piel que protegía sus manos del cloro y de las asperezas de la vida, se sentía húmedo por dentro por el sudor y las lágrimas, y el leve olor a goma se mezclaba con el salobre de su llanto, con el acre sabor de la desesperación que le llenaba la boca. Su cuerpo, frágil y agotado, temblaba incontrolablemente, un pequeño terremoto de dolor y rabia contenida, mientras su mente gritaba un torbellino de «No, por favor, no, yo no fui, Dios mío, mi hijo, van a pensar que soy una ladrona, una escoria». Sentía las puntas de los dedos hormiguearle dentro de los guantes. Una mezcla de frío por el mármol y de ardor por el cloro que se había filtrado por alguna grieta invisible. Y la sensación de abandono era tan profunda que le oprimía el pecho hasta robarle el aliento, dejándola muda, con el corazón apretado como un puño. Un escalofrío recorrió su espalda, un frío que no venía del mármol, sino de un recuerdo lejano, de una época donde el frío era una constante compañera, una sombra pegada a su piel. Se vio de nuevo a sí misma, recién llegada a la capital, una pobre muchacha de Veracruz, con el olor a humedad y a manglar todavía impregnado en su ropa, un aroma tan diferente al hedor a monóxido de carbono y a sudor ajeno de las estaciones de autobús. Recordaba el caos del terminal, los gritos de los vendedores, el estruendo de los motores que hacían vibrar el pavimento bajo sus pies, el aire pesado y contaminado que raspaba su garganta, tan distinto al aire puro y salitroso de su pueblo jarocho. Tenía 18 años, pero parecía una niña perdida en la inmensidad de esa ciudad monstruosa, con una pequeña maleta de lona gastada y un puñado de billetes arrugados que apenas alcanzarían para un par de días de comida. El recuerdo de esa primera noche, durmiendo acurrucada en un pedazo de cartón que apenas atenuaba la dureza del concreto, con el frío que se le metía hasta los huesos, calando cada fibra de su ser, la invadió con una fuerza abrumadora. El hambre, mis amores, esa bestia insaciable, le retorcía las tripas, un dolor punzante y constante que no la abandonaba. Un sonido hueco en su estómago que se convertía en la banda sonora de su vida. Se veía entonces intentando dormir en el suelo, con el ruido de la ciudad que nunca callaba, el sonido de los claxons, las sirenas, las voces lejanas que la hacían sentirse aún más sola, más insignificante, una hormiga en un laberinto de cemento y acero. El sabor de ese primer pedazo de pan rancio, comprado en una panadería de quinta a centavos, lo tenía grabado en la memoria. Un bocado que era vida y a la vez una humillación, porque sabía a desesperación, a la promesa rota de una vida mejor. Esos días buscando trabajo, caminando kilómetros y kilómetros con los pies descalzos que se le llenaban de ampollas, con el sol abrasador pegándole en la nuca y el polvo de las calles pegándosele a la piel, eran un desfile interminable de portazos, de miradas de desprecio de mujeres ricas que la veían como una gata corriente, una más del montón que venía del pueblo a robar las oportunidades de los capitalinos. Recordaba la primera vez que tuvo guantes de goma, unos viejos y agrietados, que su primera patrona le había regalado con un tono de condescendencia, y cómo los había usado para limpiar baños ajenos, sintiendo que al menos, si sus manos estaban protegidas, quizás su alma también lo estaría, esa pequeña fibra de dignidad que se negaba a morir. Y cada pensamiento la traía de vuelta a su hijo, a ese pequeño rostro que la miraba con esperanza, a la promesa que le había hecho de que él no pasaría hambre, de que tendría la operación que necesitaba, una promesa que ahora, en medio de esta ignominia, se desvanecía como el humo, arrastrándola de nuevo al abismo de la desesperación. De repente,
justo cuando la tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo, cuando el silencio después de las últimas palabras venenosas de Mónica se había vuelto una losa sepulcral que aplastaba a todos los presentes. Un sonido grave y definitivo resonó por todo el vestíbulo de la mansión. El clac seco y rotundo de la puerta principal al abrirse, un golpe que reverberó en el mármol, haciendo que todos los empleados se sobresaltaran, sus cuerpos tensos como cuerdas de violín a punto de romperse. Fue un sonido que interrumpió la atmósfera de opresión y maldad que Mónica había tejido con tanta maestría, un quiebre en la sinfonía de la crueldad que se estaba orquestando. Mónica, que estaba a punto de descolgar el teléfono para llamar a la policía con una teatralidad que pretendía ser desgarradora, se quedó con la mano suspendida en el aire. Sus ojos, antes llenos de una malicia triunfal, ahora se abrieron con una mezcla de sorpresa y un leve atisbo de preocupación. Y entonces, mis amores, apareció él. Don Santiago, el dueño de esa casa inmensa, el patrón, el hombre cuya presencia siempre llenaba el espacio con una autoridad tranquila, pero innegable, cruzó el umbral. Venía envuelto en el aura de su traje impecable, de un gris oscuro que contrastaba con el brillo deslumbrante del mármol. El olor a su colonia cara, una fragancia amaderada y limpia, llenó instantáneamente el aire, desplazando los últimos vestigios del Chanel No. Fig de Mónica y el persistente aroma a cloro que había flotado en el ambiente. Sus pasos, firmes y medidos, no producían el mismo tac-tac agresivo de Mónica, sino un sonido más suave, pero igualmente imponente, el clop-clop de sus zapatos de piel fina sobre el Carrara pulido, un ritmo de autoridad sin necesidad de estridencias. Su rostro, generalmente sereno, conservaba una expresión ilegible, pero sus ojos, profundos y penetrantes, recorrieron el salón en un instante, absorbiendo cada detalle del caos que se desarrollaba ante él. La figura retorcida de Elara en el suelo, las lágrimas que cubrían sus guantes amarillos, el rostro demudado de Mónica que intentaba recomponerse a toda prisa, la mirada asustada y cómplice de los otros empleados, el revuelo, el teléfono descolgado. Todo el drama, toda la injusticia, toda la miseria de la escena se filtró en su mirada como un rayo de luz en la oscuridad. Él vio a su hijo Nicolás, escondido detrás de las cortinas, tembloroso, con el rostro pálido y los ojos inmensos fijos en Elara, un detalle que no pasó desapercibido para el hombre, el dolor en la mirada de ese niño que tanto amaba. La tensión en el ambiente se solidificó, se hizo casi palpable, transformando el aire en una masa pesada que oprimía los pulmones de todos. Sin decir una sola palabra, sin un grito, sin una recriminación, sin siquiera una mirada más allá de ese primer y rápido barrido visual, don Santiago continuó su camino. Sus ojos, que habían observado la escena como un halcón que analiza a su presa, no se detuvieron en nadie, ni en Mónica, que ahora se veía diminuta y torpe, ni en Elara, que seguía hecha un ovillo de dolor en el suelo. Su andar era el de un hombre que ya tiene una decisión tomada, un juicio formulado en el silencio de su mente. Giró a la izquierda, hacia el pasillo que conducía a su santuario personal, a su oficina privada, donde solía refugiarse entre libros de tapa dura y el olor a cuero viejo. El resto de los empleados, con la respiración contenida, vieron cómo su silueta se esfumaba por el pasillo, cómo el silencio volvía a caer sobre el salón, más cargado, más incierto que nunca. El suave sonido de la pesada puerta de madera al cerrarse detrás de él. Un clic imperceptible que apenas se oyó, dejó a todos, incluida Mónica con su intento fallido de parecer afligida, en un estado de suspensión, de terror mudo, un abismo de incertidumbre que se abría ante sus pies, un preludio, mis amores, de la tormenta que estaba por desatarse. Mis amores, lo que van a escuchar hoy les va a helar la sangre y les va a hacer hervir el corazón de rabia. Porque la justicia, mis amores, a veces se esconde en los rincones más inesperados, en los objetos más humildes, como un viejo teléfono celular que una mujer humilde, por pura costumbre de su tierra, una tierra donde las promesas se grababan, en el alma y las verdades se decían sin miedo, tenía funcionando grabando audio desde la mañana, capturando la maldad en estado puro, como un insecto atrapado en ámbar. Sí, mis amores, porque mientras don Santiago, con el semblante duro como el granito de las montañas de donde provenía su temple, se dirigía a su estudio, un lugar que olía a conocimiento prohibido y a promesas cumplidas, Elara se aferraba a sus guantes amarillos de goma, cada fibra de su ser vibrando con una esperanza que se negaba a morir, una esperanza tan frágil como un pétalo de rosa a punto de caer,
pero tan tenaz como las raíces de un árbol que busca el sol entre las grietas del asfalto. Ella recordaba las palabras de su madre, una mujer que con manos curtidas por el sol y el trabajo en los campos de Veracruz, le decía: «Elara, hija, la verdad tiene un camino, y aunque a veces se pierda entre la maleza, siempre encuentra la luz. Guarda todo, ten memoria, que los ojos pueden engañar, pero las palabras grabadas, esas no mienten». Y esa sabiduría ancestral, mis amores, esa lección que venía de generaciones de mujeres fuertes y resilientes, se había manifestado en ese viejo teléfono, un trasto inservible para muchos, pero un tesoro de verdad para ella. Elara, con el corazón latiendo desbocado contra sus costillas, sintió un escalofrío recorrerle la espalda, un frío que no provenía del mármol que aún sentía en sus rodillas, sino de la anticipación de lo que estaba por suceder, de la confrontación que se avecinaba. Don Santiago abrió la puerta de su estudio, y el aire cambió. Se llenó de un aroma añejo a papel y a sabiduría guardada. Pero también, mis amores, a la tensión palpable que flotaba en el ambiente de esa mansión, una tensión que se había cocinado a fuego lento desde que esa víbora de Mónica había puesto un pie en ella. Tomó el teléfono de Elara, un modelo antiguo, con la pantalla rayada y la batería que apenas aguantaba la carga, pero que había sido su compañero fiel en las largas horas de soledad mientras limpiaba esa mansión que se sentía más como una jaula dorada que como un hogar, un recipiente de sus anhelos y de sus miedos, de los susurros de su hijo que se imaginaba en cada rincón. Presionó el botón de reproducción con el dedo índice y un silencio sepulcral se apoderó de la sala principal. Los empleados, reunidos como si asistieran a un juicio de la Inquisición, miraban con los ojos desorbitados, sus rostros una mezcla de curiosidad morbosa y de temor reverencial. Mónica, con su pose de dama ofendida, se irguió un poco, sus labios pintados de un rojo escarlata que ahora parecía la sangre que se le escapaba del rostro. Elara, arrodillada en el suelo, sintió como cada latido de su corazón se convertía en un tamborileo salvaje. Un ritmo de angustia y de esperanza entrelazadas, un himno a la vida que luchaba por sobrevivir en las sombras de la crueldad ajena. Sus manos, aún enfundadas en los guantes amarillos de goma, temblaban imperceptiblemente, como las hojas de un árbol ante una ráfaga de viento inesperada. Recordó sus manos desnudas, las que habían lavado la ropa de Mónica, las que habían limpiado las migas de sus costosos desayunos, las que anhelaban acariciar el rostro de su hijo, y el contraste con los guantes, su armadura, su identidad frente a la humillación, le dio un poco de fuerza. Entonces, mis amores, el sonido irrumpió en el silencio, un sonido que era la antítesis de la elegancia y el refinamiento que Mónica pretendía proyectar. Se escucharon unos pasos apresurados, inconfundibles, los de los stilettos Versace de Mónica, resonando no en el mármol pulido del salón principal, sino en la frialdad del cemento del sótano, un eco lúgubre, como el tañido de una campana fúnebre para la dignidad de alguien. Luego, un crujido metálico, el sonido de la cremallera de un bolso. Ese mismo bolso de diseñador que Mónica llevaba como si fuera un trofeo, abriéndose con una urgencia casi febril. Y después, mis amores, lo peor, una risita ahogada, un susurro malévolo que se deslizó por el aire como un veneno burbujeante, una risa de triunfo, de satisfacción perversa, la risa de quien sabe que ha tendido la trampa perfecta, la risa de una gata que ha cazado a su presa indefensa. Las palabras de Mónica, tal como se grabaron, salieron de la pequeña bocina del teléfono con una claridad escalofriante. «A ver, idiota, abre el bolso, rápido, que nadie te vea». Elara se quedó petrificada, el aire se le escapó de los pulmones como si una mano invisible se lo hubiera arrebatado. Podía sentir el ardor del cloro en sus fosas nasales, un eco fantasmal del olor que la atormentaba, pero ahora era un olor secundario ante la fetidez de la mentira que se desplegaba ante sus oídos. Mónica palideció hasta volverse traslúcida, como si la grabación le estuviera extrayendo la vida misma. Sus ojos de serpiente, antes llenos de furia y desprecio, ahora parecían dos pozos de terror líquido. Los empleados, hasta entonces mudos testigos, comenzaron a murmurar entre sí, susurros que crecieron hasta convertirse en un clamor de indignación contenida, de juicios rápidos formados al calor de la evidencia irrefutable. Elara, mientras tanto, sintió una oleada de calor que le subió por la nuca hasta la frente. No de vergüenza, mis amores, sino de una furia silenciosa,
una rabia justa que la hacía vibrar desde la punta de los pies hasta la raíz del cabello. Don Santiago, con el rostro impasible, pero con una luz oscura en sus ojos que auguraba tormenta, levantó una mano para silenciar el murmullo creciente. Su voz, profunda y resonante, cortó el aire como un látigo, cada sílaba cargada de un peso que parecía aplastar el alma de Mónica. «Sal de mi casa. Ahora mismo». La orden no admitía réplica, no admitía excusas. Era el veredicto final de un hombre justo, de un hombre que valoraba la verdad por encima de todas las fortunas del mundo. «No quiero verte nunca más». Preferiste la bajeza, la crueldad, destruir a una mujer humilde que trabaja honestamente, que se mata en esta casa para dar de comer a su hijo enfermo, que vivir con decencia. Has demostrado quién eres realmente y no es alguien que quepa en este hogar. Tu ambición es tan vacía como tu corazón. Era un discurso que resonaba con la fuerza de la moralidad, un eco de los principios que él mismo había forjado en la adversidad, del tiempo en que él también fue un enfermero en un pueblo lejano, ganando apenas lo suficiente para sobrevivir, pero con una dignidad inquebrantable. Mónica intentó decir algo, una palabra, un balbuceo de negación, pero su voz se quebró, se convirtió en un gemido ahogado que se perdió en la inmensidad de su propia deshonra. Sus stilettos Versace, esos tambores de guerra que antes anunciaban su paso con arrogancia, ahora sonaban a decepción, a derrota, mientras se escabullía hacia la puerta, arrastrando consigo la sombra de su vergüenza. No hubo maletas, no hubo lujos que la acompañaran, solo la ropa que llevaba puesta y el peso aplastante de su propio fracaso. Elara, aún de rodillas, sintió que las lágrimas que había contenido comenzaban a rodar por sus mejillas, no de tristeza, mis amores, sino de un alivio tan profundo que le oprimía el pecho, de la certeza de que la verdad, por fin, había ganado. Mis amores, lo que van a escuchar hoy les va a helar la sangre y les va a hacer hervir el corazón de rabia, porque cuando la verdad asoma, no hay maquillaje ni Chanel que la tape, no hay tacón Versace que pueda ocultar la miseria del alma. Mónica, esa desgraciada que hace un momento era la reina de la casa, se vio obligada a cruzar el salón, un espacio que siempre consideró suyo por derecho divino, ahora convertido en el escenario de su derrota más humillante. Cada paso que daba resonaba con un eco hueco, desprovisto de la arrogancia y la autoridad que antes pregonaba. Sus stilettos dorados ya no tamborileaban con la furia de una conquistadora, sino con el lastimoso pataleo de una gallina degollada, que corre sin cabeza. El sonido era un lamento silencioso, que solo ella escuchaba, una melodía desafinada de vergüenza y fracaso, mientras el mármol de Carrara, antes su alfombra roja, ahora se sentía como una extensión infinita de su propia caída, frío y desolador bajo la suela de sus carísimos zapatos. Su rostro, antes tan estirado y perfecto, se había descompuesto en una máscara de indignación y furia mal contenida. Las líneas de expresión que se esforzaba tanto en borrar con cremas de miles de dólares ahora se marcaban con brutalidad, surcos profundos de una furia estúpida, mientras sus ojos, esos ojos felinos que antes lanzaban dagas envenenadas, ahora esquivaban las miradas de los demás empleados, que la observaban con una mezcla de curiosidad y un apenas disimulado regocijo. Un sentimiento agridulce de justicia que se había hecho esperar demasiado tiempo. Sintió el frío de la brisa que se colaba por los ventanales cuando se acercó a la puerta principal. Una brisa que antes le resultaba indiferente, pero que en aquel instante le golpeó el rostro como una bofetada helada, recordándole que ya no era bienvenida, que su paraíso de lujo se había desvanecido en un instante, dejándola a la intemperie, con el amargo sabor de su propia ignominia en la boca y el peso del ridículo sobre los hombros, un peso mucho más pesado que cualquier joya que pudiera haber robado. Cuando la pesada puerta de madera maciza se cerró con un sordo estruendo a espaldas de Mónica, dejando un silencio denso y cargado en el gran salón de techos infinitos, Elara seguía arrodillada, mis amores, sus rodillas gastadas hundidas en la frialdad implacable del mármol, sintiendo el hormigueo incómodo de los callos y la humedad pegajosa del cloro que aún se aferraba a la superficie, la cabeza gacha, como si quisiera que la tierra la tragara o quizás, como si temiera levantar la vista y descubrir que todo había sido un sueño cruel, otra burla más de la vida. Las lágrimas, esas compañeras silenciosas que tantas veces se había tragado, ahora brotaban sin control, calientes y saladas, empapándole las mejillas, pero esta vez, por primera vez en mucho tiempo, no eran lágrimas de pena o de rabia impotente,
sino de un alivio tan descomunal que parecía quemarle el pecho por dentro, una especie de liberación, que le hacía temblar los hombros y las manos, manos que aún permanecían resguardadas dentro de sus guantes amarillos de goma, ahora empapados por dentro con el sudor y las lágrimas, pero que seguían siendo su armadura, su escudo inquebrantable contra el mundo. Fue entonces, justo en ese instante de vulnerabilidad y catarsis, que sintió un movimiento a su lado, una sombra que se cernía sobre ella, pero no era la sombra punzante de Mónica, ni la fría luz de la desolación, sino una presencia cálida, firme y, para su sorpresa, un tanto torpe, y al alzar la vista con los ojos hinchados y rojos, vio los zapatos impecables de don Santiago, deteniéndose a solo unos centímetros de sus guantes protectores. Él, el hombre de negocios implacable, el dueño de hospitales y fortunas, se inclinó lentamente, su traje de alta costura, esa tela tan fina que olía éxito y a dinero, se rozó con la humedad del mármol, dejando una pequeña mancha oscura en la solapa de su pantalón impecable. Pero a él no pareció importarle en lo más mínimo, su mirada, que siempre había sido observadora y calculadora, ahora se posaba en el Lara con una sinceridad y una compasión que jamás había visto en sus ojos. Don Santiago extendió una mano hacia el Lara, una mano tersa y fuerte, con los dedos cuidados y la piel suave, contrastando brutalmente con las suyas, agrietadas y enrojecidas debajo del látex amarillo, aunque ahora la palma de su mano temblaba levemente dentro del guante. E Lara dijo con una voz que era un susurro cálido en medio del silencio atronador del salón. Una voz que no gritaba ni acusaba, sino que pedía, imploraba, por favor, levántate. El Lara dudó un instante. El peso de años de humillación y de su posición subalterna la mantenían anclada al suelo, como si el mármol la hubiera absorbido, pero la calidez de su mano, la firmeza gentil de su agarre, le infundieron una fuerza extraña, y con un esfuerzo que le hizo crujir las rodillas, aceptó su ayuda, sintiendo cómo sus músculos, acostumbrados a la tensión, se relajaban lentamente. Él la ayudó a ponerse de pie, con una delicadeza inesperada para un hombre de su porte, y el roce de sus manos, por un segundo fugaz, fue un contacto que trascendió la jerarquía y el abismo social que los separaba, un contacto puramente humano, cargado de respeto. Yo no sé qué decir, Lara, comenzó don Santiago, su mirada llena de una vergüenza genuina, algo que Lara jamás hubiera creído ver en el rostro de un hombre tan poderoso. No hay palabras que puedan expresar lo que siento, la indignación, la rabia por lo que acabas de vivir. Por cómo te tratamos, por las humillaciones a las que fuiste sometida en mi propia casa, bajo mi propio techo. Ver cómo esa basura, esa desgraciada, te trató como si fueras menos que nada, como si tus guantes amarillos no resguardaran una dignidad que ella nunca conocerá. Ver cómo aguantaste, cómo mantuviste tu entereza a pesar de todo, me ha abierto los ojos de una manera que no te imaginas. Don Santiago hizo una pausa, sus ojos fijos en los de Lara, que ahora brillaban con una mezcla de lágrimas secas y una nueva esperanza que le nacía en el pecho como una flor silvestre en el asfalto. Sé que una disculpa no borrará el ardor del cloro en tus manos, ni el dolor en tus rodillas de tanto limpiar, ni el peso de las palabras que te hicieron sentir inferior. Pero te prometo, Lara, que esta situación no solo cambiará, sino que será el inicio de un reconocimiento que mereces desde hace mucho tiempo. Entiendo ahora el valor de tu trabajo, de tu honestidad, de tu espíritu indomable, y no puedo permitir que vivas con la preocupación de tu hijo ni un día más. A partir de hoy, tu salario será triplicado. Sí, Lara, triplicado. Pasaremos de esos 3,000 pesos miserables a 9,000 pesos al mes. Sí, 9,000 pesos para que puedas darle a tu hijo la atención que necesita, para que la operación deje de ser un sueño inalcanzable y se convierta en una realidad palpable. Es lo menos que puedo hacer por el daño que te causé al no ver antes la verdad, al permitir que alguien como Mónica envenenara mi hogar y mi vida. Pero esto no es caridad, Lara. No lo veas así. Es un reconocimiento justo a tu valía, a tu intachable integridad que ha demostrado ser más fuerte que 1000 aretes de esmeraldas y todas las mentiras del mundo. Justo en ese momento, mis amores, cuando las palabras de don Santiago caían como un bálsamo sobre las heridas abiertas de Lara, un pequeño temblor la sacudió, pero no era la vibración del miedo, sino la de una presencia familiar, delicada y urgente. De detrás de la cortina pesada de seda francesa, que hasta hace un momento había servido de refugio a su inocencia asustada, emergió una figura pequeña,
un torbellino de amor contenido que había estado observando todo con sus ojos grandes y tristes, unos ojos que ahora, para asombro de todos, brillaban con una luz diferente, una luz de alivio y de alegría pura. Era Nicolás, el pequeño Nico, que se había mantenido en silencio desde la muerte de su madre, un silencio que pesaba como una lápida sobre su pequeño corazón, pero que ahora, ante la justicia que se desplegaba, ante la liberación de su amiga, ese silencio parecía resquebrajarse. El pequeño corrió hacia Elara, sus piernitas tambaleándose con prisa infantil sobre el mármol pulido, hasta que llegó a ella y la abrazó con todas sus fuerzas, apretándose contra su uniforme, sintiendo el calor conocido de su cuerpo, el olor a limpieza y a cariño que siempre la acompañaba. Elara, sorprendida por la irrupción del niño, sintió cómo el pequeño cuerpo de Nicolás se aferraba a ella, un abrazo desesperado y lleno de gratitud, y en ese instante, las últimas defensas de su corazón se desmoronaron, rompiendo a llorar con una intensidad que le dobló las rodillas nuevamente. Pero esta vez, mis amores, eran lágrimas de una felicidad desbordante, de una esperanza que creía perdida para siempre, de una certeza de que, al fin, todo estaría bien. Los pequeños brazos de Nico la rodeaban con fuerza, sus manitas agarrándose a la tela de su ropa, y aunque el niño no emitía palabra, su abrazo era el más elocuente de todos los discursos, un testimonio mudo del lazo inquebrantable que los unía, un lazo forjado en la paciencia, en los cuentos susurrados al oído y en la comprensión más pura. El eco de los sollozos de Elara y el abrazo silencioso de Nicolás llenaron el vasto salón, un sonido crudo y hermoso de humanidad. Y entonces, mis amores, sucedió algo maravilloso, algo que pocas veces se ve en casas donde las jerarquías son de piedra y las sonrisas, a menudo máscaras obligadas. Poco a poco, desde los rincones donde se habían escondido, desde las puertas entreabiertas de la cocina y los pasillos de servicio, emergieron los otros empleados, el jardinero con sus manos toscas, la cocinera con su delantal blanco, las asistentas con sus uniformes discretos. Habían sido testigos mudos de la injusticia, de la humillación constante, y ahora, en ese momento de triunfo de la verdad, se atrevieron a mostrar su apoyo. El primer aplauso fue tímido, una palmada suave que pareció flotar en el aire, pero rápidamente, como un coro que toma fuerza, se extendió por la estancia, un aplauso que resonaba contra los candelabros de cristal Swarovski y las cortinas de seda francesa, un aplauso que no era solo para Elara, sino para todos ellos, para la justicia que se había hecho, para la dignidad que por fin había sido reconocida. El sonido creció en intensidad, un redoble de manos que llenó el espacio de una energía vibrante, de una emoción compartida, y Elara, con Nico aún aferrado a ella, sintió como cada palmada era una caricia, un reconocimiento, un estamos contigo que le llegaba al alma. Levantó la vista, sus ojos aún vidriosos, y vio las caras de sus compañeros, no con lástima, sino con respeto y admiración, una mirada que valoraba su entereza, su inquebrantable espíritu. Después de un momento que pareció eterno, don Santiago le ofreció un pañuelo de lino impoluto, con un delicado bordado, y Elara, con manos temblorosas, se secó las lágrimas, sintiendo la suavidad de la tela contra su piel enrojecida. Luego, con una nueva determinación en sus pasos, se dirigió a uno de los enormes espejos con marcos dorados que adornaban la pared del salón, un espejo que antes solo reflejaba la opulencia ajena, los rostros perfectos de las visitas, los arreglos florales exorbitantes. Se paró frente a él y se miró, mis amores. Se miró de verdad por primera vez en mucho tiempo. Vio su rostro con las marcas de las lágrimas, su cabello un poco revuelto, su uniforme de trabajo con alguna que otra mancha de cloro que no se había ido. Pero en sus ojos, en lo más profundo de su mirada, ya no había rastro de la Elara sumisa y atemorizada. Había una luz, una chispa que antes estaba ahogada por la desesperación, una fuerza que había renacido de las cenizas de la humillación. Lentamente, con un gesto casi reverente, Elara se ajustó los guantes amarillos de goma, los mismos guantes que habían sido su compañero fiel en la batalla diaria contra la mugre y la miseria. Los alisó con las palmas, sintiendo la textura familiar del látex contra su piel, y en ese instante, en el reflejo del espejo, aquellos guantes amarillos no parecían ya un simple objeto utilitario para proteger sus manos del químico abrasivo. No, mis amores, ahora brillaban con una luz propia, intensa, como si fueran una corona,
una diadema gloriosa que adornaba su cabeza, el símbolo de su fuerza inquebrantable, de su dignidad recuperada, de su victoria. Eran el emblema de cada lágrima contenida, de cada rodilla dolorida, de cada aliento de esperanza en un mundo que parecía querer ahogarla. Porque recuerden, mis amores, esta historia es un grito para que nunca jamás subestimen la dignidad de los humildes, la fuerza callada de aquellos que cada día se levantan con las manos enrojecidas y el alma noble, mis amores. Que nunca se dejen engañar por el brillo hueco de un arete de esmeralda de 280,000 pesos, ni por el taconeo hueco de unos stiletos Versace de 22,000, esos tambores de guerra que Mónica usaba para pisotear las almas de quienes consideraba inferiores, porque al final la verdad siempre, siempre se impone, como un huracán que arrasa con las mentiras más elaboradas. Miren a Elara, esa mujer sencilla de Veracruz, cuyas manos agrietadas, protegidas por unos guantes amarillos de goma que no costaban más de 30 pesos, valían más que todo el mármol de Carrara de esa mansión, más que todas las joyas de Mónica, más que todos los perfumes Chanel del mundo. Esos guantes, mis amores, eran el verdadeiro tesouro, el símbolo de incontáveis horas de trabalho honesto, de sacrifícios silentes por un hijo enfermo, el escudo de látex que no solo resguardaba su piel del ardor del cloro, sino también su espíritu de la amargura y la desesperación, de la cruel indiferencia del mundo. Pensemos en Mónica, esa gata, esa muerta de hambre disfrazada de loba de sociedad, que creyó que el dinero y las apariencias le daban el derecho de humillar, de aplastar a una mujer solo por el placer de sentirse superior, con la mirada fría de una igualada que pensaba que el lujo compraba el alma. Ella, que pisaba fuerte con sus tacones de diseñador, ahora se vio arrastrada por la calle, sin nada, sin la protección de su falso glamour, sintiendo el frío de la intemperie en su piel acostumbrada a las sedas. Su caída, mis amores, fue el más claro ejemplo del karma, esa fuerza invisible que siempre, tarde o temprano, ajusta cuentas, que te devuelve con creces el daño que hiciste, que te hace probar tu propia medicina, amarga y sin endulzar, la misma que ella trató de dar a Elara. Su arrogancia se derrumbó como un castillo de naipes ante la verdad. Esa verdad que se grabó no en un costoso estudio, sino en un viejo teléfono escondido, un objeto humilde que se convirtió en el arma más poderosa contra la injusticia, mis amores. Elara, por el contrario, con su sonrisa limpia, con sus guantes amarillos relucientes como si fueran de oro puro, recibió no solo un aumento de salario que le daría a su hijo la oportunidad de vivir, de sanar, de reír sin dolor, sino algo mucho más valioso, el respeto. El respeto de don Santiago, ese hombre que, a pesar de su fortuna, no había olvidado sus propias raíces humildes como enfermero, que había aprendido el valor de la vida y del trabajo honesto, el amor incondicional del pequeño Nicolás, cuyo abrazo silencioso habló 1000 volúmenes de cariño y lealtad, un amor que ninguna fortuna podía comprar. Y el aplauso de sus compañeros, que sonó como una bendición, una lluvia cálida de reconocimiento sobre su espalda. Un aplauso que resonaba en los techos de doble altura de esa mansión, purificando el aire de la maldad que Mónica había sembrado. La dignidad no se compra con dinero, mis amores, no se mide en quilates ni en telas importadas, no se esconde en lujosos atuendos ni en perfumadas mentiras. La dignidad es esa fuerza interna que te permite levantarte una y otra vez, a pesar de las caídas, de los golpes, de las humillaciones. La dignidad es la honestidad de una madre que lucha por su hijo, que no se corrompe ante la adversidad, que mantiene su integridad intacta incluso cuando el mundo a su alrededor se desmorona. Es el valor que tiene Elara con sus rodillas gastadas, con su espalda dolorida, con su corazón lleno de amor y esperanza. Esos guantes amarillos de goma, mis amores, que ella ajustó con tanta reverencia frente al espejo, no eran solo un par de guantes. Eran el manto de su resistencia, el estandarte de su espíritu inquebrantable, una corona de oro más brillante y eterna que cualquier joya que Mónica alguna vez creyó poseer. Porque el verdadero valor, el real, se encuentra en la esencia del ser, no en la superficialidad del tener. Porque recuerden, mis amores, la verdadera riqueza no reside en lo que se tiene, sino en lo que se es. Y ninguna mansión de Polanco, por más mármol y Swarovski que tenga, podrá contener el inmenso valor de un corazón puro y una dignidad inquebrantable.